¿es verdad que las herencias rompen muchas familias? Muchísimas. Fíjate lo que te digo, no muchas, muchísimas familias, ¿vale? Vi una pelea el otro día por la tablet, se empezaron a sacudir, yo, cago en la mar, macho. Y luego pensé, joder, si por una tablet, fíjate, aquí hay violencia física, ¿vale? Son crías pequeñas. Claro, ¿qué no ocurre en las herencias cuando hay 2, 3 viviendas? A ver, pues que es la famosa bala de plata. O sea, se utiliza mucho, primero como coacción, para que llegamos a un acuerdo que mete una denuncia, ¿vale? Se usa. Eso es así, eso está encima de la mesa y, pues desgraciadamente, tenemos que tener mucho cuidado, claro. Errores más comunes a la hora de heredar. Bueno, el primero, uno, no hacer testamento. Ese es un error de libro. ¿Por qué? Porque hacer testamento es verdad, luego diremos qué tipo, pero hacer testamento implica 3 ventajas. Pero en un divorcio, antes de planteárselo a tu pareja, ¿vale? Asesórate. Asesórate. No tires la bomba, ¿vale? Porque con un buen asesoramiento y a veces con un poquito de tiempo, cambia la película por completo. Rally de Guernica, año 21, a mitad de rally, estaba el día, llovía, no llovía y tal, pero bueno, parece que no va a llover y yo no tenía ruedas de agua. Entonces tiro con unas blandas y a mitad de tramos pone a llover y en uno de estos hago un aquaplaning, voy con mi mujer de copiloto, con mi mujer siempre hacíamos un rally al año, con un aquaplaning, el coche se sale para la hierba, empieza a botar, y en una de estas, joder, pega un zambombazo con la parte trasera contra un árbol, arranco la rueda, el coche gira en el aire, se levanta como metro y medio en el aire, es que todavía lo estoy viendo hoy, como, me imagino como el que va en un helicóptero, o sea, estás en aire y ¡buah!, pega otro zambombazo contra otro árbol. Y con tu mujer, claro. Sí, todo por el lado de mi mujer. Hola, buenas, empezamos temporada en Ave Fénix y solo os voy a pedir que, por favor, si os gusta el contenido que tenemos aquí en el canal, suscribáis, darle un like y si hacéis un comentario, genial. Y hoy vamos a empezar la nueva temporada. Gracias. Empezamos con la entrevista. Hola, buenas. Estamos comenzando la segunda temporada de Ave Fénix y hoy tenemos un invitado muy especial. Es un abogado experto en herencias y sucesiones y derecho familia. Autor del libro Hábitos Legales y en el mundo de las redes sociales es un boom, es un crack. Y está con nosotros Iñaki Barredo. Alberto, un placer estar aquí en Ave Fénix, un placer poder venir aquí a tu podcast y sobre todo a hablar temas que creo que sí que pueden ser interesantes, como son las herencias. Siempre digo lo mismo, ¿eh? Mira, hay 2 cosas en la vida que son inevitables. Una, desgraciadamente, la muerte, y 2, a todos nos va a tocar una herencia. Luego es verdad que en estadísticas 2 de cada 3 parejas se separan, pero habrá gente que diga, yo no me he casado, no tengo pareja, paso de todo, vale, a ese no le va a tocar, pero una herencia a todos nos va a tocar. Y cometemos errores de libro en las herencias que serían fácilmente evitables haciendo algo tan sencillo como algo que contaremos en el podcast e iremos metiéndonos en harina. Hoy vamos a anticipar un poco, se va a hablar de los errores más comunes en las herencias, que eso va a ir más adelante. Sí. Separaciones, divorcios, ya que te vas a separar, cómo hacer las cosas para que te esté lo mejor posible. Tema de niños también. Custodia, pensiones, vamos a hablar un poquito de todo esto, pero antes nos interesa saber un poco, un poquito la vida, le conocéis Iñaki de redes sociales, pero hay muy poca información del personal y vamos a conocer un poquito, a ver cómo era ese Iñaki de pequeñito, ¿cómo era? ¿Cómo era? Pues mira, sí que es verdad que al final la profesión de abogado me llega casi por algo que yo desde pequeño en el colegio era el típico que ayudaba, que siempre estaba echando un cable a más gente, tal. Me encantaba ayudar, me decía la gente, no, oye, joder, pues céntrate en lo tuyo, mis padres a veces, oye, joder, deja de ayudar en los deberes a los demás y a lo tuyo. Entonces, yo creo que ese ayudar a los demás, pues lo canalicé a través de estudiar Derecho, abogado. Al final, como abogado, estás todo el día constantemente ayudando a gente con sus problemas, puede ser de una herencia, puede ser de un divorcio. Yo he llevado mucho también, y ahí empecé en los inicios, vinculado, como me gustan mucho los coches, tenía muchas amistades, he llevado también muchos temas relacionados con tráfico también, y ayudaba a gente que tenía accidentes, a cómo poder reclamar, muchas veces también accidentes de ciclistas, donde no está claro quién es el responsable, vas bien a la derecha, no vas bien y tal. Entonces, siempre pues buscando el ayudar, ¿no? Y luego, gustándome también siempre casos difíciles. Y bueno, antes de empezar a hablar con tu primer caso, el tema de Estados Unidos me llamó la atención. ¿Estuviste estudiando la carrera de Derecho o qué? No, lo que estudié fue lo que ahora llaman segundo de bachillerato, lo que era en mi época COU, y ahí me fui a Estados Unidos. Fíjate, es una cosa curiosa, que fue hace ya un montón de años, pero ahora yo estoy en la fase con mis hijas de insistirles, porque para mí
para mí fue un antes y un después. O sea, lo hablaba esta semana pasada con mis hijas. Yo era y soy una persona tímida, soy una persona introvertida, pero que me he dado cuenta que si no tienes unas mínimas habilidades sociales y te encierras en ti mismo, al final no vas a ningún lado, no consigues amistades, no consigues contactos, no consigues negocio, no consigues clientes, al final todo influye, ¿no? Entonces, para mí, yo voy obligado a Estados Unidos. O sea, yo no quería ir a Estados Unidos. Sí. Me dicen, padre, tú estás a Estados Unidos y hasta luego. Encima tengo la mala suerte en eso, porque me decían, bueno, pero habrá otra gente por ahí con lo que españoles, otros de por aquí, tal, que seguro que estás con ellos. Bueno, yo tengo la mala suerte en ese momento. Para mí ahora lo veo como la mejor suerte del mundo, de que no tengo a nadie alrededor mío, a menos de 500 kilómetros, no tengo a nadie con el que poder hablar. Entonces, tengo que hablar en inglés sí o sí, tengo que desenvolverme en inglés sí o sí, tengo que ir a buscarme la vida, amigos, tal. Además, allí las distancias son bestiales. Entonces, tienes que tener siempre a un colega, un contacto para, oye, venme a buscar, vamos aquí, vamos allá. Entonces, para mí fue un antes y un después. ¿Cuánta gente me dice, joder, tío, es que volviste de Estados Unidos, si eres el típico tío súper introvertido, tal, vuelves de Estados Unidos y eres todo lo contrario, no todo lo contrario. ¿Practicaste algún deporte ahí que es típico de Estados Unidos, de jugar un deporte, de ser ahí, ¿no? Sí. Las cheerleaders o mucha gente, mucha... Esa es otra. Yo de deporte no hacía nada. De hecho, siempre lo digo, ¿no? La única asignatura que yo suspendí durante todo, suspendí me refiero a que tuve que recuperarlo. Tuve que recuperarlo en septiembre, en lo que es todo la ESO y el bachillerato, solo suspendí una vez una asignatura, gimnasia. O sea, imagínate mi perfil de deporte y de todo eso, cero patatero. Pues en Estados Unidos es verdad, se vuelcan tanto, y se lo digo a mis hijas, digo, mira, es que ahí el deporte es la leche. El deporte es la leche, ¿eh? En cualquier instituto, ya si encima vas a algún instituto, algún high school un poco que tienen fama en alguna trayectoria en algún deporte, es la leche, pero yo jugué a soccer, a fútbol, sí. Fútbol europeo que llaman ellos, tenían equipo de tenis también, hice pinitos en baloncesto, o sea, a cualquier cosa puedes jugar, tienen diferentes niveles, ellos es la leche, ¿no? Se implican mucho con todo el tema deportivo y yo, sin ser un tío deportista, de repente me veo jugando a soccer, jugando a tenis, pegándole al baloncesto, yendo a nadar, tal, digo, ostras. O sea, eso quiere decir que fue una resurgir. Esto es de Fénix, entonces sí, claro. Sí. Iñaki, fue un Iñaki de Estados Unidos y volvió otra persona, ¿no? Otra persona, completamente, pero otra persona de verdad. Siendo cada uno como es, ¿eh? Yo sigo siendo introvertido, sigo siendo tímido, pero te das cuenta que tienes que moverte, tienes que resurgir y no puedes ir a un sitio donde no conoces a nadie, donde encima la lengua es diferente, es un país extranjero, y está, tío, ponte las pilas. Y yo siempre digo, vale, eres tímido, eres introvertido, vale, pero tienes que tener habilidades sociales. Hay gente que es extrovertida, que no es tímida, perfecto, pues ese no necesita, pero el resto necesitamos habilidades sociales, y esas habilidades sociales las puedes buscar de una manera natural o a veces te ves forzado a ello. Yo en ese momento me vi forzado a ello y es la verdad, pero luego me he dado cuenta y estoy en esa fase en la que estoy con mis hijas, una de ellas ya tiene 13 para 14, y oye, tú te vas a ir al extranjero, a mí me vino muy bien, yo creo que puede ser muy bueno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues son aventuras en las que, pues bueno, resurges, de repente estar en una zona de confort, te ves obligado a tomar determinadas decisiones como una ave fénix, ¿no? Y vas viendo que vas creciendo con ese tipo de decisiones. Bueno, y llevas 30 años con tu bufete de abogados, ¿no? 30 años. Entonces, vamos a centrarnos ya. Bueno, ya conocéis un poquito a Iñaki. Luego va a salir también un tema sobre Iñaki, una afición, un hobby que tiene, pero vamos a dejarlo un poquito más para adelante. Entonces, ahora me interesa centrarme sobre todo en tu primer caso, ¿no? Que cogiste ya, pues ya salió de la universidad. Y ya, bueno, ¿cómo fue el primer caso que tuviste? Mira, el primer caso bueno, a mí en el despacho me llamaban el abogado de los casos imposibles, porque yo es que siempre en derecho, y es así, en derecho no hay nada imposible. O sea, hay tanta normativa, tantas leyes, tanta jurisprudencia, que si le echas horas y tal, los grises en el derecho son una gente blanco o negro. No, es que en el derecho hay 8000 matices de grises y puedes acabar encontrando algo. Entonces, a mí en el despacho, en el que empecé trabajando como junior y tal, me daban los asuntos más difíciles porque yo cogía y decía, no, y por aquí, siempre buscaba. El primero, me acuerdo, fue un tema de ciclistas, en el que el atestado echaba la culpa a los ciclistas. Decía, no, la culpa no es del coche, la culpa es de los ciclistas porque no circulaban por el carril habilitado para ello. Bueno, pues yo encontré normativa en aquella época en Diputación que decía que esa señal, si bien era recomendable, no era obligatoria. Encontré toda la normativa y jurisprudencia que decía cómo podían circular los ciclistas. Encontré toda la... Bueno,
busqué un montón de circunstancias, conseguimos, con lo difícil que es dar la vuelta a un atestado, porque los agentes que fueron ratificaron los atestados, culpa de los ciclistas, no iban bien, pusimos encima de la mesa toda esa normativa, toda esa criterios de interpretación de normativa, que era la clave, no era tanto la normativa, sino los criterios de interpretación, pusimos encima de la mesa 2 o 3 sentencias que encontramos de otras comunidades y tal, y bueno, lo difícil que es rebatir un atestado, lo hicimos, y la jueza, en este caso, le dio la razón, en este caso, O sea, al ciclista atropellado. Un caso difícil y que conseguiste. Salió muy bien. Ganar Entonces eso, el caso, sí, ¿no? te espolea. Ganar, ¿no? Se dice ganar el caso. Sí, ¿no? ganar el caso. Entonces eso te anima a seguir peleando y sobre todo te anima. Yo es que tengo un montón de amigos abogados que me dicen, ¿para qué coges ese asunto? Si eso es que coges cada asunto, ¿no? Como diciendo, joder, coge cosas de ganar o coge cosas que veas bien. Digo, ya, tío, pero eso a mí no me reta. A mí me gusta coger cosas que, joder, que sé que realmente es complicado, que el cliente lo fácil sería decirle, mira, tío, está perdido y ahora, pues ya está, llega a un acuerdo, por ejemplo, en un tema penal, o mira, no tienes nada que hacer, no reclames. En ese de los ciclistas, ese ciclista había pasado por 2 despachos de abogados. Uno había ido a su seguro, no a su seguro de hogar, y le dijeron, no lo vemos viable, hasta luego. Fue si encuentras un abogado y lo ganas, te pagaremos los gastos jurídicos, si no, no, porque no lo vemos viables. Fue a otro despacho de abogados donde le hicieron la reclamación administrativa previa, porque había un tema también de responsabilidad patrimonial, y como le contestaron que no en esa reclamación administrativa, dijo, no, mira, no lo vemos y tal, y acabó donde mí como tercera opción. Y bueno, y lo sacamos adelante. Y luego, bueno, claro, tú ahora, sobre todo, eres experto en derecho familiar. Sí. Entonces, bueno, Eso fueron mis inicios, tráfico, atropellos. Entonces, vamos a centrarnos, bueno, sobre todo, experto en herencias y sucesiones, ¿no? Por un lado, y luego, pues, el tema de custodia, separaciones, divorcios. Entonces, me quería centrar un poquito en el tema de las herencias. Vale. Y yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, ¿es verdad que las herencias rompen muchas familias? Muchísimas. Fíjate lo que te digo, no muchas, muchísimas familias, ¿vale? El tema de las herencias está siendo de un tiempo a esta parte, te diría de hace 6-7 años aquí, el principal drama en cuanto a ruptura de relaciones entre hermanos, hermanas, sobrinos, tíos, primos, el tema de las herencias, ¿vale? Y todo por creer o en esa creencia de ya se pondrán de acuerdo entre ellos. ¿Qué es lo que se hace habitualmente en el 90, 80, 85, 90% de los casos? O no se hace testamento, diciendo, ¿para qué? Si lo mío es para mis hijos y ya está, pues lo van a recibir igual. Y es verdad, lo van a recibir igual. Otra cosa es cómo se lo repartan y cómo acabe eso repartido y qué costes tenga el reparto de eso. O 2, hago un testamento genérico. Ya he hecho testamento. Hago un testamento en donde digo, nombro herederos universales de todos mis bienes a mis hijos. ¡Buah! Ya está, lo tengo solucionado porque he hecho un testamento. Bueno, pues es igual que no hacerlo. O sea, hacer ese tipo de testamento y no hacerlo, las consecuencias prácticas van a ser las mismas. Es verdad que si haces testamento les ahorras un trámite a tus hijos, que puede costar entre 300 y 500 euros. Vale, les ahorras ese dinerillo. Pero es que la consecuencia práctica es la misma, el famoso bloqueo de herencias. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las herencias hay 1 o 2 viviendas, y a veces más. ¿Vale? La vivienda familiar y una segunda residencia de veraneo, o una segunda casa en un pueblo, o lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En el momento que tú les dejas a los hijos en copropiedad, en proindiviso, que se llama esos inmuebles... Eso, perdona, suele ser que en vida hay gente que herencias en vida, ¿no? No, esto es herencia en muerte, el mortis causa, que se llama. Es decir, cuando yo fallezca, todos mis bienes para vosotros, hijos. Vale, yo fallezco y tengo 2 casas, una casa familiar y otra casa. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que se las estás dejando en proindiviso a tus hijos. Entonces, si tus hijos no se ponen de acuerdo en qué hacer... porque el proindiviso, ¿puedes explicar un poquito, por favor? En copropiedad, es decir, son copropietarios todos los hijos a iguales partes. Tienes 3 hijos, pues tiene 1/3 cada uno de esos inmuebles. Eso es lo que llamamos un proindiviso en el juzgado, que haces bien, porque a veces dicen, no, es que los abogados van a pillar. No, a veces me dice algún cliente, no, claro, el abogado contrario me va a ir a pillar, me va a hacer preguntas. Digo, no te va a ir a pillar, o sea, no te va a ir a pillar en el sentido que tú crees. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos acostumbrados a una jerga, como cada uno en su profesión, y a veces no nos damos cuenta, y haces muy bien cortándome, porque yo lo doy por lo más obvio del mundo, un proindiviso, y es verdad que la gente... Yo como tampoco sé lo que es, digo, pues pregunto, porque seguramente mucha gente no tiene que entender de un proindiviso. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no se ponen de acuerdo en vender, en alquilar o en adjudicar solo uno de ellos, esa herencia queda bloqueada. La única manera de desbloquear una herencia de ese tipo es yéndote a un juzgado, ¿vale? Y cada vez los hermanos, las hermanas, tienen más movidas y más problemas. Antes, no me digas por qué, como que se ponían más de acuerdo, como que mira, vendemos, como que me la quedo yo, como que alquilamos. Ahora, por rencillas, por temas emocionales, por rollos que ha habido en vida de los padres y tal, pues de repente
bloqueo la herencia. O también, lo estamos viendo mucho, en uno de los hijos se ha divorciado, se ha separado, se ha ido a la vivienda familiar, porque claro, el problema de la vivienda está ahí encima de la mesa, es realmente complejo, a veces encontrar un alquiler está muy caro, comprar también está disparatado, me voy a la casa de mis padres, vivo en la casa de mis padres. Y de repente se mueren y claro, mis hermanos me dicen, oye, esto o vendemos, o repartimos, o si te lo quieres quedar, páganos. Y quiero preguntar, ahí habría, perdona, Iñaki, ¿un usufructo? O sea, no. Tiene que salir, Entre hijos no hay usufructo, ¿de acuerdo? Entonces tiene que salir. Tiene que salir. ¿Qué pasa? Digo, pues nada, bloqueo la herencia. No me pongo de acuerdo con mis hermanos, digo, llevarme al juzgado y un procedimiento de estos puede durar tranquilamente 3-4 años. Y estoy 3-4 años donde me ahorro un alquiler de una vivienda. O tener que comprar una vivienda y pagar una hipoteca. Entonces, cada vez estamos viendo más problemas con el tema de los bloqueos en las herencias entre hermanos, por no hacer testamento o por hacer un testamento genérico. Entonces, lo mejor que puede pasar es no tener herencia. No, que va, lo mejor que puede pasar es tener herencia y gastarte 70 euros en un testamento, que es lo triste de todo esto, que si dijeses, no, es que tienes que gastarte 8.000 euros y claro, bueno, es una planificación tipo la del millonario que hace sociedades pantalla, no sé qué. No, testamento entre 50 y 70 euros. Fíjate, lo que cuesta planificar bien una herencia, pero hay que hacerlo bien. Eso es lo que cuesta realmente que tus hijos no acaben enfadados, que tus hijos no acaben sin hablarse, que tus hijos acaben en un follón de la pera, no hacer bien las cosas. Insisto, me da rabia porque en el tema de las herencias la solución es relativamente sencilla. En un divorcio igual a veces entran más factores, ¿de acuerdo? Menores, custodias, casas, ya entraremos. Sí. Pero en una herencia es tan sencillo como hacer un testamento que te va a costar, insisto, entre 50 y 70 euros y hacerlo bien, hacerlo individualizado, hacerlo por legados, de tal manera que cada hijo coja su parte y ya está. El consejo sería un abogado, ¿no? Antes de, bueno, los padres, que puede ser ahora mismo de joven, ¿no? Yo tengo niñas, ahora mismo con un abogado, con ponerte de acuerdo con los herederos y luego ir a notaría, ¿no? Para firmar. Claro, es importante no ir a la notaría y yo ir allí a la notaría y decir, pues yo quiero, vamos, con mis hermanos hacer algo. Lo importante es ser un abogado que te asesore bien antes de ir a la notaría, ¿no? El problema es que las notarías están saturadas. Yo lo que veo, y con todo el cariño hacia ellas, están saturadas. Entonces, o vas con los deberes hechos a la notaría, o hay gente que me viene, es que he salido y ya no sé ni lo que he firmado, porque no han ido con los deberes hechos. A la notaría yo digo siempre lo mismo, hay que con los deberes hechos, te tienes que asesorar antes, un abogado experto en herencias y sucesiones, y decir, cuéntame tu vida, esto, cuántos hijos tienes, qué patrimonio tienes, cómo lo quieres repartir, tienes algún hijo con algún problema, tienes algún hijo con una discapacidad, tienes alguna... Y buscamos la fórmula, porque otra cosa que es aquí, es verdad, que tenemos, hemos dicho, la herencia muerte, el testamento mortis causa, pero aquí, en la comunidad autónoma, desde el año 2015, cualquier residente en la comunidad autónoma del País Vasco también puede acogerse a lo que llamamos herencia en vida, donde vía pacto sucesorio puedo disponer de parte o de todo de mi patrimonio a favor de mis hijos, acogiéndome al impuesto de sucesiones y no el de donaciones. Es decir, y tiene su relevancia, es una donación en vida, pero casi gratis, porque se aplica impuesto de sucesiones, y el impuesto de sucesiones de padres a hijos tiene un tramo exento de hasta 400.000 euros, y a partir de 400.000 se paga el 1,5. ¿Cuál es la diferencia con las donaciones? Que en las donaciones tú pagas el impuesto desde el primer euro, y en sucesiones no. Entonces puedes hacer una planificación de herencia en vida, acogiéndote al impuesto de sucesiones, relativamente barata, relativamente económica, y puedes incluso ya ir disponiendo de bienes a favor de los hijos. Y lo que te decía antes, por ejemplo, yo ahora tengo 48 años, tengo hijas pequeñas. ¿Se puede hacer ahora, y aunque luego tengas más bienes o aunque luego crezca el patrimonio, se puede hacer ahora algo genérico que cuando yo fallezca dentro de 50 años, espero, se puede. Quede ya cerrado? Porque claro, digo, bueno, ahora tengo un piso, pero igual dentro de... ¿Tienes otro patrimonio? 10 años tengo otro. O sea, ¿se podría ya cerrar directamente todo? No, a ver, ¿qué es lo recomendable? Mira, el error habitual, un error habitual, como decíamos al principio, errores habituales en las herencias. Un error habitual es, hago testamento cuando ya me he jubilado, cuando soy mayor, cuando ya... Ese es un error súper habitual. ¿Cuándo deberíamos hacer testamento? Desde que tenemos un primer hijo. Desde ese momento deberíamos hacer ya testamento. ¿Por qué? Porque en ese testamento vamos a aprovechar a nombrar un administrador, un tutor, en caso de que nos pase algo a los dos progenitores. Nunca pensamos en ello, pero si nos pasa a los dos progenitores... Yo tengo hecho, no sé si lo he hecho bien, porque yo fui a la notaría, tengo hecho. Vale. Uno, nombrar un administrador para esos hijos, porque nos puede pasar a los dos progenitores un accidente de tráfico y los fallecemos. Le dejamos en un limbo, hasta que un juzgado no le nombre un representante, y puede tardar mínimo un año, depende del juzgado, algunos más incluso, ¿de acuerdo? Ese menor está sin un representante legal. ¿Qué te puede pasar? Mira, caso real,
de este mismo curso, de este mismo año, un menor que pierde a sus dos progenitores, tiene, no sé, 7 o 8 años tiene el pobre crío, pierde a los dos progenitores. Uno, se va a vivir con los abuelos. Para hacer un cambio de empadronamiento necesitas el consentimiento de los dos progenitores. Si no lo tienes, no lo puedes hacer. El ayuntamiento de turno, que firmen los progenitores que han fallecido, pues que firme el representante legal. Es que lo hemos instalado en el juego hasta dentro de un año, nos han dicho que igual no nos lo hacen. ¿Vale? No se puede empadronar el domicilio de los padres, de los abuelos. Dos, le querían cambiar de colegio porque los abuelos viven en otro municipio y pues ya le traemos aquí tal. Requisito de gobierno vasco, de Consejería de Educación. Necesitas para un cambio de colegio firma de los dos progenitores. Tampoco lo tenía, ¿vale? Yeah. 3. Un chaval que ha perdido a sus dos padres, imagínate, ¿vale? Psicólogo. Claro, tiene que ir a un psicólogo. Los psicólogos lo que te exigen es firma, autorización de los dos progenitores. No estaban los dos progenitores. Autorización judicial. Es que nos han dicho que tarda pues, entre 8 y 14 meses en dárnosla, porque el procedimiento judicial es así y porque el juego está atascado, ¿vale? Pues fíjate, conseguimos el empadronamiento, conseguimos el cambio de colegio, conseguimos que empezase un tratamiento psicológico. ¿Y sabes lo que no conseguimos? Que ha sido el gran drama. El gran drama, lo digo un poco. El chaval jugaba fútbol, ¿vale? Entonces, en el curso siguiente pasaba de infantil a federado. No sé, hay un rollo ahí de que va y va, en un momento todo como que entra la federación, ¿vale? Pues la Federación Vizcaína, en este caso, dijo que no autorizaba, si no había firma de los profesores, una resolución judicial. Y el chaval se ha quedado esta temporada sin poder jugar a fútbol. Pues madre mía. Fíjate, conseguimos salvar cosas que y lo que parecía que era igual lo más tonto, ¿no? Jugar a fútbol, ¿qué más da? Que firmen los dos progenitores, que era un deporte. Oye, ahí el chaval, pues un drama, porque el chaval le encanta el fútbol, quiere jugar a fútbol y el chaval está que no entiende, o sea, ¿cómo no puedo jugar a fútbol, no? Y por más que hemos explicado, fíjate el drama del chaval, fíjate esta situación, oye, por favor, le va a venir muy bien, pues bueno, ahí han sido inflexibles y no le han dejado, ¿no? Entonces, si hubiesen tenido un testamento donde has nombrado ya un tutor, un representante para tu hijo, salvabas todas esas circunstancias. Importante, hacer herencia. Bueno, ya en cuanto se tienen hijos, lo más importante es hacer una herencia. Porque para que hacer el testamento. Uno. Testamento, eso es. Dos, también. ¿Quién quieres que administre o quieres que herede tu hijo a los 18 años? Esa es otra. Imagínate ese escenario donde fallecen los dos progenitores y tu hijo tiene 17. Al año siguiente, con 18, va a heredar todo tu patrimonio. ¿Es eso lo que quieres? ¿Consideras que tu hijo tiene la madurez suficiente como para heredar con 18 años? Puedes meter una cláusula donde digas, oye, mira, yo creo que hasta los 23 igual no. Mira, pues se puede ser más mayor. Claro, y metes un administrador, que dice, este señor o esta señora que administre los bienes de mis hijos hasta los 23, que considero que ya con 23, si se ha metido en una carrera la habrá terminado, si se ha metido en un grado más o menos también, bueno, si ha tirado por ahí más o menos tendrá cierta madurez, ¿vale? Y 3 también, si por lo que sea me divorcio, que ahí sí que puedes prever esa circunstancia, o me separo, y mi hijo, por lo que sea, el día de mañana fallece sin descendientes, ¿quién va a heredar? Yeah. Su padre o su madre, tu ex, ¿vale? Quiero que herede esta segunda persona, y no, si mi hijo fallece sin descendientes, no quiero que herede su ascendiente, sino quiero que herede mi hermano, mi sobrino o cualquier otra persona. Por lo tanto, ahí ya podemos prever una serie de circunstancias. Es verdad que las patrimoniales no, porque yo no puedo decir, y si el día de mañana tengo 3 pisos, bueno, eso es como más complejo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que como un testamento te va a costar entre 50 y 70 euros, pues dentro de 5 años, si ya tienes otro patrimonio, coges, te vas al notario y por ese precio haces un testamento adaptado a tus nuevas circunstancias. Yo siempre digo que hay que hacer testamento nuevo siempre que haya nuevas circunstancias personales, patrimoniales o vitales. Se hace un nuevo testamento y ya está, y te quedas, como digo, más ancho que la pera. Y la gente me lo dice en el despacho, joder, es que ahora ya estoy tranquilo, porque ahora sé que lo he hecho individualizado, que lo he hecho por lotes, que mis hijos ya no se van a poder pegar, que van a tener que aceptar cada uno lo suyo y no va a haber malos rollos entre ellos, que es el principal problema, ¿eh? Hermanos que se llevan bien, llega el momento, que dices, no, es que se llevan muy bien y tal, llega el momento de la herencia y, primero intervienen a veces las familias políticas, la pareja de cada hijo, ¿verdad? Tú eres tonto, eso hay que vender, tal. 2, uno de los hijos se acaba de meter en una hipoteca, está hasta aquí, necesita pasta y quiere, vamos a vender cuanto antes el piso de Aitayama. El otro dice, joder, que no, vamos a esperar, que ahora no es buen momento, vamos a esperar que suba un poco de precio. No, vamos a alquilarlo, que todo el mundo los alquila ahora y gana un dineral. Joder, que no, que yo necesito la pasta, que sí, que no, que sí, que no. Tenemos el lío montado. Tenemos el lío montado y se van de puñetera madre. Pero llega el momento, cada uno quiere tomar una decisión y mientras tanto esas viviendas están vacías, esas viviendas tienen riesgo de ocupación, esas viviendas siguen devengando gastos.
derramas, gastos de comunidad, gastos de qué, y el que no quiere pagar porque dice, oye, estoy hasta aquí, yo quiero vender y pillar algo de pasta para pagar mi hipoteca, encima ahora me dices que hay una derrama de 2.000 euros, ¡joder! Más mosqueo entre hermanos, ¿de acuerdo? Y ya no te digo si uno de esos hermanos o hermanas se ha metido en la vida familiar porque se divorció en su día y porque no tenía dónde ir, oye, pues voy a casa de mis padres, y que dice, ¿cómo que yo me tengo que ir? Bueno, aguanto aquí y que se mosqueen mis hermanos, ¿sabes? Que me estoy ahorrando al mes tanto de alquiler. ¿Cuánto cuesta un alquiler? 700, 800, 900, depende de la ciudad donde estemos, estamos hablando de 1.000 y pico. Cada mes que pase son 1.000 y pico euros que me ahorro, por lo tanto, y me insisto, y me da rabia que haciendo un testamento eso lo tienes solucionado por 60, 70, 80 euros. No haciéndolo, tienes un lío montado de la pera. Por lo cual, consejo de Iñaki Barredo, experto en herencias, hacer un testamento ya. En cuanto tengáis un hijo, un bebecito, ya. Luego, exacto. Tengo unas curiosidades. Se ha escuchado, pues hablamos un poco del tema de herencias. Ajá. Es verdad que a veces se ha escuchado por ahí que matan, o sea, que hay una tía con mucho dinero. Ajá. Y hay gente, ¿has conocido algún caso de este tipo de que han intentado que esa persona desaparezca del mundo? Envenenar, tirarla por la escalera, eso ocurre también. Sí, claro, y lo hemos visto en televisión, gente que envenena a familiares, pues para que de alguna manera, gente pues que son solteros, o que, mira, yo lo que sí que he visto, a ese punto no he visto, pero sí he visto lo que llamamos captación de voluntad, ¿vale? Captación de voluntad de personas ya mayores para que cambien el testamento, ¿vale? Y se lo dejen todo a una tercera persona o a uno de los hijos nada más, apartando al resto, ¿de acuerdo? Eso lo he visto y cada vez lo vemos más. Uno de los consejos por los que recomendamos hacer muchas veces también testamento en vida o pacto sucesorio es para evitar esas captaciones de voluntad, ¿de acuerdo? Según nos vamos haciendo mayores, cada vez nos volvemos un poco más niños, ¿vale? Cuando eres niño, quieres un poco tus padres, que te arropen, que te ayuden, que te cuiden, que es lo que pasa cuando ya vas teniendo una edad y encima tienes un poquito igual a veces de deterioro cognitivo, ¿no? Muchas veces no diagnosticado, pero bueno, nos vamos haciendo mayores, las neuronas van fallando. ¿Qué es lo que buscas? Pues protección por parte de tus hijos, que te cuiden, que te tengan ahí, más igual cuando te has quedado viudo o viuda y tal, ¿no? ¿Qué pasa en esos momentos? Que puede haber uno de los hijos, una de las hijas, que aproveche esa situación de vulnerabilidad emocional o psicológica. Conozco casos. No, claro, sí. Es que ese es el caso estrella ahora mismo, la famosa captación de voluntad, y donde cojo y te digo, mira, mamá, papá, yo te voy a cuidar, mira a tus hermanos, no vienen ni por aquí, son unos caraduras, son así tal, no sé qué, yo si quieres, pero claro, vamos y déjame, porque yo me vas a tener aquí, te voy a cuidar, tus hermanos además dicen esto, tus hijos dicen esto, le comes la cabeza de tal manera que un día te lo llevas al notario y coge y te dice, pues mira, ¿sabes lo que hago? Que le dejo todo a esta hija, o se lo dejo todo a este hijo, o depende de la comunidad autónoma, aquí, Comunidad Autónoma del País Vasco, se lo podemos dejar todo a un hijo y quitar al resto, ¿vale? En el resto de comunidades se lo podemos quitar todo menos la legítima, ¿vale? Pues le quito todo menos la legítima y hace un nuevo testamento y de repente el resto de hermanos, el resto de hijos se enteran cuando fallece que ha cambiado el testamento a última hora y que casi no les ha desheredado, pero les ha dejado sin prácticamente nada, ¿no? Favoreciendo a otro de los hijos. O otro caso de gente soltera, gente sin, más que soltera o puede ser viuda, pero sin hijos, que determinadas personas de su entorno se aprovechan, y he visto además un caso de reciente donde había hecho un testamento a favor de sus sobrinas, a favor de las hijas de un hermano, y 3 semanas antes de fallecer hace un nuevo testamento a favor de una conocida que le hacía las compras en casa y no sé qué y tal, ¿no? Entonces, ahí sí que vemos cada vez más esa captación de voluntad, ese aprovecharse de personas en una edad, en un momento de vulnerabilidad emocional, porque tienes ya una edad importante, y por eso es tan importante el hacer a veces planificaciones en vida, que es cuando estás bien, cuando estás cognitivamente bien, mira, voy a empezar ya a hacer cierto reparto, lo entrego ya aparte a mis hijos, me reservo el usufructo para poderlo disfrutar yo, incluso me reservo otros bienes para que si me la juegas o me tocas las narices te voy a desheredar el resto de la herencia, para evitar ese tipo de cambios de testamento de última hora. Vale, vamos a seguir con el tema de las herencias. Tengo una última pregunta, luego hablaremos de los errores más típicos, para 4 o 5 errores. También los casos, ¿no?, de persona muy mayor, se enamora de jovencita, y eso también suele crear, ¿no?, crea conflicto. Y los hijos pues están muy preocupados porque ven peligrar la herencia. Claro. En esos casos, ¿qué recomiendas? Porque seguramente mucha gente nos estará escuchando y estará diciendo, joder, mi padre o mi madre tiene una pareja mucho más joven que ella, pensamos que hay miedo a que se quede con todo, porque claro, si se casan, ¿no?,
Bueno, Sí, sí, hay derechos legitimarios, claro, claro. Se convierte en heredero o heredera, o heredera de esta persona, ¿no? Si es una o sea, chica... ¿qué consejo darías para esos hijos o hijas Vale. que están preocupados porque creen que no es un enamoramiento, Claro. creen que hay un interés detrás? Sí. Claro, a ver, ¿hay qué consejos daría? Eso es complicado, pues convéncela a tu padre o intente incapacitarlo ya no porque no puedes, pero realmente, fíjate, a mí me vienen más no tanto hijos preocupados, que me han venido también, ¿eh? Me han venido también, y estoy recordando ahora un caso grave que al final les dije a los hijos poner una denuncia en la policía, ¿vale? Porque es evidente que le está engañando. Y bueno, y una vez puesta la denuncia se descubrió que era una persona que estaba buscada en otras comunidades, que había estafado a más señores, ta. Pero una cosa antes de eso, fíjate, muchas veces pensamos en este tipo de situaciones, a veces un poco de película, ¿no? De, viene una chica joven, le camelas, será gente mayor pero sin formación, será gente mayor... Mira, el último caso que he tenido encima de la mesa es un tío con premios internacionales, ingeniero de edad, pero un tío con una formación universitaria, con premios, un tío con una capacidad cognitiva aparentemente de la leche. Pues bueno, ha caído en una trampa que es que no sé, ni el que asó la manteca se imagina cómo ha podido caer en esa trampa, ¿de acuerdo? De piedras preciosas, de no sé qué, de tal, y parece imposible. Pues cada vez ocurre más ese tipo de situaciones. Y ¿qué consejo le puedo dar en este tipo de situaciones? Obviamente al final es poner una denuncia, pero lo que te quería decir es que a veces a mí me vienen más padres que hijos. Padres que me dicen, mira, Iñaki, me he echado una nueva novia, sé que mis hijos están que fuman en pipa, creen esto, creen lo otro y tal, piensan que van a perder la herencia, no sé qué, si yo tengo muy claro que no, que es una pareja tal, pero me quiero casar, porque quiero casarme, ¿para qué? Para que si yo fallezco, mira, por lo menos le quede una pensión de viudedad, ¿vale? Lo que yo estoy cotizando, que le quede algo, tal, ¿vale? ¿Qué puedo hacer para que mis hijos se queden tranquilos? ¿Qué puedo hacer? ¿Vale? Entonces, claro, tú ten en cuenta que si se casan y fallecen, nos encontramos con dos escenarios. Uno, que la pareja, la viuda, en este caso, o el viudo, podría ser un chico joven, pero en este caso la viuda, tiene un usufructo sobre los bienes. Imagínate el domicilio familiar, que los hijos son herederos, pero tiene el usufructo la viuda. Y dos, tiene derechos legitimarios, que más o menos se cuantifican en un 10% de la herencia, ¿vale?, de esa persona, de la persona fallecida. Entonces, a estos padres que a veces me vienen y me dicen, no, madre, que me he echado un nuevo novio, tal, siempre les digo lo mismo. Mira, si queréis contentar a vuestros hijos, que dan ganas de que les deis un tortazo porque es vuestro patrimonio, es vuestra herencia y tal, pero bueno, uno, que haga la pareja renuncia a derechos legitimarios, ¿vale? Se puede hacer, renuncio a los derechos legitimarios y cuando fallezca no tengo derecho a nada, ni a usufructo, ni a tal. Si de verdad os queréis y si de verdad hay amor... No tiene... Eso, perdón, Iñaki, ¿se puede hacer en vida? En notaría, sí, se puede hacer en vida. Sí. Pues yo tengo... ¿Vale? Bueno, luego sí. Renuncia a derechos legitimarios, ¿vale? Se puede hacer. Y ya también, antes de casaros, y esto se hace todo en la notaría, hacer separación de bienes. Con esas dos cuestiones, ¿vale?, estás completamente tranquilo de que el patrimonio de tu padre o de tu madre, que es la que ves peligrar, va al 100% a sus hijos. ¿De acuerdo? Si no haces eso, es verdad que parte de ese patrimonio, bien sea vía usufructo, bien sea vía derechos legitimarios, van a la pareja, a la viuda o al viudo. ¿De acuerdo? Entonces, se pueden hacer cosas, sí, pero claro, a veces cuando me vienen los hijos y me dicen, es que mi padre, y el padre no quiere hacer nada, pues claro, y poco puedes hacer, salvo que tú detectes, como en ese caso, que puede haber un tema penal de por medio. Que es su dinero, es su patrimonio, que esa persona igual sabe que esa jovencita o jovencito está por interés, pero si le da un cariño y un afecto, dice, pues mira, mientras dure, duró, porque todo es mío. Exacto. Y luego, ya terminando con el tema de las herencias, aunque luego daremos unos consejos, ¿qué opinas de la frase, la herencia es un error de cálculo? Bueno, a mí me gusta más, ¿no?, de la que conoces a tus hermanos en el momento de la herencia, ¿no? Sí, la herencia es un error de cálculo, o sea, en el momento que tienes un montón de instrumentos para poder hacer un montón de cosas con tu patrimonio y decides no hacerlo, estás cometiendo un error de cálculo. Por lo tanto, estás generando a veces un conflicto innecesario que si lo hubieses mínimamente previsto, no lo hubieses generado, por lo tanto, seguro, pero ya te digo, la frase esa, conoces a tu pareja en el divorcio y conoces a tus hermanos en la herencia, eso yo lo veo en el despacho, lo veo en el juzgado, día sí y día también. O sea, ¿por qué no? ¿Cómo puede hacerme? Jamás me lo hubiese imaginado, pero no sé qué. Eso es el pan nuestro de cada día. ¿Todo eso tiene solución? Sí, pero muchas veces pues no queremos. Es verdad que a veces pensar en herencias o pensar en testamentos, parece que por eso digo que mucha gente lo piensa que ya cuando se jubila, cuando ya están un poco en esa época de, bueno, pues igual habrá que ir pensando, ¿no?, en hacer testamento, cuando realmente si lo naturalizamos y lo empezamos a hacer desde que tenemos el primer hijo y lo vemos como un instrumento de protección
de protección para nuestros seres queridos, lo vamos a ver de otra manera, que no es voy a fallecer, no tengo por qué fallecer, a ver, aquí nadie estamos libres de nada, podemos, o sea, ahora mismo. Pero sí que es verdad que hay que naturalizarlo, no como no me voy a morir y voy a hacer testamento, sino un instrumento de protección que evoluciona con la persona. Por eso decía antes, cuando hay una nueva circunstancia vital, patrimonial o personal, hay que adaptar ese testamento a las nuevas circunstancias y nada más. Lo demás es como en fútbol, va el pelotazo para adelante, tirar para adelante y mirar para otro lado, o como la avestruz, meter la cabeza en la tierra, bueno, ya se entenderán entre ellos o no. Bueno, o no, si nadie mejor que tú conoce a tus hijos y nadie mejor que tú sabe que son diferentes, yo lo veo en las mías, o sea, no tiene nada que ver una hija con la otra, no tiene nada que ver. Mira, yo mando una newsletter todos los días, ¿no? Y la de ayer, fíjate, tuvimos una pelea el otro día por la tablet, se empezaron a sacudir, yo, cago en la mar, macho. Y luego pensé, joder, si por una tablet, fíjate, aquí hay violencia física, vale, son crías pequeñas. Claro, ¿qué no ocurre en las herencias cuando hay 2, 3 viviendas? Cuando igual uno de los hijos depende de esto, estoy deseando pillar la herencia porque, joder, estoy así, o tengo deudas de juego, o tengo un problema económico, o me he quedado en el paro, o me he divorciado y estoy canino y necesito algo para poder un poco resurgir. Imagínate, si por una tablet hay pelea, pues cuando hay patrimonio, 1, 2, 3 viviendas, pues sale lo peor de cada persona. Entonces, nosotros como progenitores tenemos que ser responsables, es decir, yo no quiero eso, conozco a mis hijos de sobra, sé que cada uno tiene una historia, el otro día me venía un matrimonio que tiene 4 hijos, cada uno con una historia diferente. Entonces dijimos, habían hecho un testamento genérico, tenían hecho uno genérico, y claro, yo le dije, mira, vosotros cómo son vuestros hijos, ¿qué va a ocurrir el día de mañana? Pues que este que está canino va a decir al resto que tal, a este que le va de puñetera madre no va a tener ninguna prisa, va a haber lío, que sí, ¿por qué no hacemos uno individualizado? ¿Por qué no hacemos uno por legados? Les expliqué cómo podían hacerlo, joder, y el día que salen de la notaría, pues les dicen, joder, de verdad, o sea, sí. Decía él, es que ahora ya me puedo morir, tío, es que antes estaba intranquilo, porque sé que todo lo que hemos generado, que nos ha costado un huevo generar este pequeño patrimonio, en el fondo sé que iba a ser un conflicto entre mis hijos, mira, y ahora, joder, ya está organizado de tal manera que me pase lo que me pase, ojalá me decía, yo dure 20 años, pero sé que tengo la tranquilidad de que no va a haber conflicto entre mis hijos. Sí, los padres están tranquilos que cuando fallezcan ellos no hay ningún problema. Entonces, tema herencia, importante, hacer una herencia... dejar un testamento, perdón, bueno, pues en cuanto tengan hijos, hacer un testamento. Que luego tu padre o tu madre se echa un novio o novieta, pues también tenemos otra opción de que, bueno, pues que se puede casar, pero se puede solucionar para que no haya un problema. Y también está la opción de que el padre o la madre, con su dinero, con su patrimonio, haga lo que quiera. Vamos a pasar ahora a otro tema, para mí creo que es más delicado todavía. Tema separaciones, divorcios. Iñaki, ¿conoces alguna separación amistosa? Mira, muchas, afortunadamente, sí que es verdad que muchas. Te diría que todas las que hemos tramitado de enero yo los cursos los llevo como los niños, ¿no? Acaba el curso, para mí acaba en julio, el 30 de julio, de enero a julio de este año han sido todas amistosas, todas, te lo puedo decir, de todas las que han entrado, ahora nosotros es verdad que en el mundo de los abogados de derecho de familia, septiembre es un mes potente, ¿vale? Mucha gente, siempre después de vacaciones hay muchas consultas o muchas solicitudes directamente de divorcio, porque en el momento que la gente convive un tiempo pues largo, continuado, pues se generan más roces o roces que están ahí. O sea, perdón, Iñaki, eso es verdad, ¿no? Sí, o sea, después de vacaciones, ¿no? Dicen que después de las vacaciones de agosto, de verano, hay más separaciones. Realidad. Pero eso es un dato estadístico demoledor, además, ¿no? De todas las que nos llevan entrando en estos 15 días, hay más de mutuo acuerdo que contenciosa. También es verdad que muchas veces la voluntad es mutuo acuerdo. En la mayoría de los casos la voluntad es mutuo acuerdo, luego a veces se tuercen pues, por determinadas circunstancias, Pero sí que es verdad que hay más de mutuo acuerdo que contenciosas. Pero las contenciosas suelen ser muy contenciosas. Ese es el problema, que las contenciosas... Los convenios reguladores, claro, eso al final la gente cuando se separa no le da importancia, pero también creo que si tienes hijos sobre todo, que tenga un convenio regulador claro y específico, poder llamar a mi hijo el día de cumpleaños. O sea, cosas muy concretas, muy específicas. Es posible, porque generalmente te encuentras muchos convenios reguladores que no sabes cómo cogerlos y luego a la larga da muchos problemas y puedes hacerlo de mutuo acuerdo, pero luego ya cambiarlo es muy difícil. Mira, eso es otro de las recomendaciones que hacemos muchas veces en los divorcios cuando el conflicto es pequeño. Es decir, mira, si lo haces mutuo acuerdo, en el convenio regulador vamos a poder regular todas estas cuestiones
al dedillo. Por ejemplo, oye, si el día del padre, justo esa semana, está con la madre, podrá estar 1 hora o 2, o al revés, con la madre, o el día del cumpleaños, mira, sin embargo, si te vas a un contencioso y el juzgado dicta sentencia, el juzgado no va a tener en cuenta esas circunstancias, te va a reflejar única y exclusivamente semanas alternas y periodos de vacaciones, punto y pelota, ¿vale? Entonces, un mutuo acuerdo es verdad que puedes ir muy al detalle, 1. 2, siempre tenemos que pensar en un divorcio cuando hay menores de edad, que no tenemos que ver aquí, tenemos que ver siempre a medio y a largo plazo y prever circunstancias que se van a dar. Entonces, cuanto más detallista, cuanto más minucioso, cuanto más individualizado lo hagas, mejor, mejor. Incluso hasta con mascotas, es que nos pasa a veces con mascotas, ¿no? Es que, y digo, ya, ¿y qué pasa si nos...? No, es que la mascota la vamos a cuidar semanalmente, y si os enfadáis, y si de repente uno de los dos no quiere, o uno se va a otro sitio a vivir, ¿cómo hacemos? Vamos a preverlo, vamos a reflejar esas circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces sí que es verdad que a veces siempre algo se te puede olvidar, pero nosotros es verdad que en el despacho tenemos un protocolo donde le vamos preguntando al cliente ya, pum, y esto, y esto, y esto, ¿tenéis algún tipo de evento? ¿Hay pendiente en tu familia alguna boda? Oye, imagínate que se casa tu hermano o tu hermana, y esa semana o ese fin de semana tú no tienes a los hijos, ¿te gustaría? Sí, que puede probablemente ser algo genérico, en casos sí, puntuales, eventos especiales, sí. bodas, bautizos, comuniones, oye, joder, los progenitores están de acuerdo que los puedan ir con el progenitor con el que no estén, es decir, puedes llegar a un detalle fantástico. El problema es que si te vas a un contencioso, lo que decimos nosotros, el juego van a brocha gorda, no regula esas circunstancias. Te vas a un contencioso igual por 50 euros a veces, que a veces hay contenciosos por muy poquito, por muy poca diferencia, y estás perdiendo un montón de matices que no te das cuenta que el día de mañana te van a obligar a acabar otra vez en el juzgado. Vale. Pensión de alimentos, porque es verdad que bueno, está mucho la custodia compartida, sí. Que hay gente, padres y madres que quieren disfrutar del tiempo con sus hijos, pero hay también por algún lado, ¿no?, que las custodias compartidas se utilizan pues, para no pagar una pensión de alimentos. Pero bueno, quiero una pregunta. ¿La pensión de alimentos en qué se basa? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que no pagar? ¿Qué entra en esa pensión? Un poquito, explícanos un poquito cómo va. Por el final, ¿qué entra en esa pensión? Claro, como la llaman pensión de alimentos, mucha gente dice, pues alimentos, la comida, ¿vale? ¿Qué incluye esa pensión de alimentos? Realmente no incluye la comida, o sea, no incluye solo la comida, la habitación, la vestimenta, ¿vale?, y la educación. Esos son los 4 conceptos que debe incluir toda pensión de alimentos, sí o sí, ¿vale? ¿Cómo se cuantifica esa pensión de alimentos? Buena pregunta, porque es la pregunta del millón, y ojalá hubiese un porcentaje o algo, pero no lo hay, ¿vale? La ley dice que se tendrán en cuenta las circunstancias, 1, de los menores y 2, de los progenitores. Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son esos gastos, cuáles son las circunstancias de cada progenitor, claro, porque yo puedo decir, vale, los gastos son 1000, pero claro, si uno de los progenitores, por lo que sea, tiene que salir de casa y tiene un sueldo de 1700, tengo que pensar que tiene que alquilar o pedir otra hipoteca. Es decir, tampoco le puedo decir, como todos los gastos de hijos son estos, pues te los cargo a ti y te pongo en una situación de vulnerabilidad económica. O sea, no depende de lo que cobres, porque tú puedes ganar 3.000 euros, pero claro, tienes que pagar una hipoteca que se quedan tus hijos, tienes que pagarte un alquiler, tienes que pagar una pensión. Eso es, entonces hay que tener, o sea, siempre digo que la pensión de alimentos es multifactorial, no es solo un factor, no es solo cuáles son los gastos del menor, son cuáles son los ingresos de los progenitores, cuál es el nivel de vida de los mismos, cuál es la expectativa de uno se ha quedado con la vivienda y otro no. Eso es una compensación en especie, que también estás pagando, a veces no lo vemos, pero padres que pagan, yo estoy pagando 250 euros y tal, digo, ya, no estás pagando solo eso, sí, 250, ¿y la casa quién la está usando? No, pues mi expareja, eso es una compensación en especie. ¿Cuánto cuesta un medio alquiler? ¿Vale? Pero la gente no lo ve, ¿no? No, la gente dice, no, es que cobra tanto, pero es que cobra tanto, pero se ha tenido que ir a un piso de alquiler, tiene que pagar una parte de hipoteca. Igual inicialmente es verdad que mucha gente dice, no, pero ahora está con sus padres. Digo, ya, pero su expectativa no es seguir. Me dicen abogados contrarios, igual a veces no, abogadas, no, pero ¿qué gastos tiene estos? Pero está con sus padres. Digo, ya, pero su expectativa no es estar con sus padres, es buscarse un alquiler o pedir una hipoteca. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y muchos abogados contrarios, cuando les interesa solo gana tanto, digo, ya, bueno, gana tanto, pero ¿cuántos son sus gastos? ¿Cuánto le queda a final de mes? ¿Y cuál es su expectativa? O comprar o alquilar. Por lo tanto, eso hay que cuantificarlo. ¿Por qué? Porque esa pensión de alimentos que te ponga la vas a estar pagando, y por eso decía que hay que mirar a medio plazo. Cuando tienes hijos, habitualmente tienes un horizonte temporal en función de la edad de los hijos, entre 10 y 30, entre 10 y 25 años. ¿Vale? Te vas con un crío con 2 años, o con uno con 15, ¿vale? En función de la edad de los críos, tienes un horizonte temporal. Entonces, para mí, error número 1 en los divorcios, error número 1 es... Pero bueno, eso, Iñaki, vamos a dejarlo para luego. Vamos a dejarlo para luego, porque iba a decir que un error es, pero no es el principal, ¿vale? Es no calcular bien la pensión de alimentos, ¿vale?
se calculan muy a la ligera. No Eso se al tienen en final cuenta todas las es circunstancias. Bueno, eso al final es muy personal, ingresos, gastos, vivienda, no vivienda, eso bueno, eso es juntarse, ir al Hay que individualizar, hay gente que te viene hay y que ir dice, donde Iñaki, 250, hay no. que ir a Baracaldo, donde Iñaki, a tu despacho, y que pregunten. ¿Por qué 250? Si te echo los números son 235, ¿por qué quieres pagarle 15 euros de más? Multiplica 15 por 12 por 15 años que Y te luego, quedan de pagar. el juez tiene la última palabra. Si no hay un mutuo acuerdo, claro. Y el juez, pero claro, el juez igual, porque claro, los jueces habrá de todo tipo y según les dé, pueden hacer una cosa u otra, ¿no? Hay jueces con diferentes sensibilidades. Nosotros siempre decimos, hay unos que son más magnánimos y una pensión de 350 les parece poco, y hay otros, yo te digo, yo los juegos en los que funciono, lo sabemos, que hay determinados jueces que te dicen, bueno, este no te va a dar más de 250, y otros que 350 les parece, ¡oh, qué poco! Si va a un colegio concertado más esto. Entonces, es verdad, esa es otra de las circunstancias que debes tener en cuenta a la hora de meterte en una guerra. Hay gente que se mete en guerras de manera muy ligera y dices, joder, pero no sabes que este juez tiene este criterio, tiene este otro. Vale, eso también hay que. Por eso yo a veces. Yo podría llevar divorcios en muchos sitios, ¿no? Pero al final te especializas en tu ámbito, porque para mí uno de los factores muy importantes es saber qué juez, qué jueza está en ese juzgado. ¿Para qué? Para si no es un mutuo acuerdo y tengo que irme a un contencioso, decirle al cliente, claro, mira, vamos, porque no tengas ninguna duda, porque este juez tiene este criterio, o esta jueza, o mira, O sea, puedes tener toda la razón del mundo, pero en el juzgado no te van a dar Ya la que es como razón. estadística, ¿no? Si has tenido 20 casos y es casi una media, pues con estas características, esto, pues no puedes tener un criterio. Sí. Vale, luego también, custodia compartida. En custodia compartida se puede pagar pensión de alimentos, ¿no? Claro, ese es otro. Que la gente piensa que la custodia compartida, no, pero custodia compartida puede que una persona con custodia compartida pague una pensión a la otra, ¿no? A ver, más que pagar una pensión, que contribuya en mayor medida a esos alimentos, porque ¿cómo funciona la custodia compartida? Es verdad que nos viene muchas veces gente y dice, no, pues yo quiero custodia compartida, así que no vea un duro, ¿no? Porque claro, si tiene custodia exclusiva el otro progenitor, claro, tú, el que no tiene la custodia, tiene que pagar una pensión de alimentos todos los meses, vale. Pero en custodia compartida, si yo estoy en mi semana, él o ella está en su semana y cada uno nos hacemos el gasto de nuestros cargos y no tengo que pagar nada. Vale, pues error, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué se hace en una custodia compartida? Vale, suele ser semanal, que no tiene por qué ser, porque la ley no lo dice, pero bueno, es verdad que el sistema más práctico, más habitual es el semanal. Gente que tiene quincenal y gente que tiene mensual, pero lo habitual es el semanal. Vale, pero luego, ¿cuál es la segunda parte? Es decir, vale, ¿qué gastos tienen estos menores? Colegio, vale. ¿Qué ingresos tienen los progenitores? Y si hay diferencia de ingresos entre los progenitores, el juzgado, el criterio que sigue es que si ganan parecido, pagan al 50% y por lo tanto no hay como tal una pensión de alimentos, pero si hay diferencia de ingresos entre los progenitores, el juzgado establece un porcentaje pro rata, una regla de 3. Pagan 60-40, o sea, de cada 100 euros yo pago 60 porque gano más y tú pagas 40. Lo que implica que estás pagando más, lo que implica que al final acabas pagando una pensión. Pero Iñaki, claro, pero tú puedes ganar más, pero claro, igual tienes 2 hipotecas, 3 créditos personales. Vale. ¿Eso se tiene en cuenta? Sí. Pues sí, claro, claro. Igual dices, cuando yo digo ganas... yo gano 4.000, pero claro, como me he metido en 20.000 historias, me queda limpio para final de mes 1.000. Sí. Y la otra persona igual gana 2.000, pero me queda limpio 1.100. Claro. Cuando yo digo que ganas, quiero decir al final, es verdad, no lo he expresado bien, es ¿qué te queda? ¿Qué te queda a final de mes? A ti te queda más, a ti menos, te quedan parecidos. ¿No? ¿Qué te queda? O sea, te tienes cuenta, porque claro... Nosotros en el despacho te hacemos el cálculo y si es un contencioso, lo primero que vamos al juzgado es bien explicado, este es mi sueldo, estos son mis ingresos, ya, pero mira, hipoteca, préstamo personal, no sé qué, esto es lo que me queda neto, esto es de verdad con lo que yo tengo que vivir. Si usted me mete esta pensión de alimentos, mire, ¿cómo me quedo? Dígame usted dónde voy a buscar un alquiler o dígame usted cómo pago una hipoteca, que es lo que tenemos que buscar en todo matrimonio, que cada progenitor tenga su independencia y tenga su capacidad, no que uno de los dos salga tan gravosamente penalizado que le estés hundiendo en la miseria. ¿Por qué? Porque en el fondo estás penalizando a tus hijos, porque si uno de los dos progenitores está mal, no les podrá llevar a determinado ocio, estará amargado muchas veces porque no llega, ¿de acuerdo? Y sus hijos son los que lo van a acabar pagando. Por lo tanto, eso se tiene en cuenta y eso en el juzgado se valora. Luego un tema también, denuncias falsas, ¿no? Se suelen utilizar, aunque luego no es difícil probar. Esto hay muchas veces que no, pero hay un porcentaje realmente que la ley se utiliza para quedarse con la custodia de los hijos. Yo, porque a mí me llega mucha información de amigos o amigas que les pasa esto, tanto mujeres como hombres. En el caso de las mujeres, es como al denunciar a tu persona por la ley y tal, es como más fácil esas cosas, pero ¿qué opinas? A ver, pues que es la famosa bala de plata, o sea, se utiliza mucho primero como coacción, para que llegamos a un acuerdo, te mete una denuncia, vale, se usa.
Eso es así, eso está encima de la mesa y pues desgraciadamente tenemos que tener mucho cuidado, claro. Al final yo siempre cuando tenemos como clientes a chicos, pues siempre les decimos, ¿sabes lo que pasa? Que con el tema de la violencia de género o la violencia, muchas veces la gente interpreta violencia física y no se dan cuenta que los porcentajes que se llevan en el juzgado de violencia física no sé qué habrá un porcentaje bajísimo. La violencia de género se ha convertido en una violencia mucho más civilina y mucho más difícil de entender por parte de determinadas personas que dicen, ¿cómo? O sea, por mandar 2 mensajes o por mandar un mensaje o por, como me ha ocurrido a mí con un cliente, por no contestar a los mensajes, se le ha imputado un delito de violencia de género. No, porque como no contestas, la estás despreciando. O sea, puede llegar a ese punto la interpretación. O sea, a los clientes les tienes que decir, ojito con ese tipo de circunstancias, ¿de acuerdo? Porque la interpretación que se acaba dando a la violencia de género llega a un punto en el que a veces, para mí, como en este caso, es surrealista, porque si contestas mucho eres un pesado y eres un acosador, ¿vale? Y si mandas mucho mensaje. Entonces, este chico, en concreto, dijo, no, mira, es que le estaba machacando a mensajes. A la contra hubiese sido violencia de género, si hubiese sido él el que manda. Entonces, él opta por un momento no contestar. Entonces, ella le denuncia. No, es que no me contesta, es que no me hace caso y tal, ¿no? Y en el juzgado declara, va imputado, luego le absuelven, es verdad, no la absuelven, la archivan, incluso bueno, no llega a juicio. Pero, como yo digo, lo que tiene que pasar a ese chico, ¿no? Esa persona, la citación por violencia de género, ahí la tienes, ¿de acuerdo? Y si el día de mañana miran tus antecedentes, aunque no tienes condena, va a ser que algo tuviste por ahí, y alguien puede pensar, oye, ya está ahí, tal, no sé qué. Entonces, ¿vale? Entonces, eso es duro. Eso es muy duro. Entonces, es una situación que son unas reglas con las que tenemos que jugar, no nos gustan, pero tenemos que jugar con ellas y tenemos que ser muy con los clientes, nosotros somos muy pesados, con mira esto, lo otro, si tienes cualquier duda, mira, ante la duda, vete de casa, o si ves que se calienta en una conversación, sal un rato, date un paseo, vuelve. O sea, le damos siempre una serie de pautas para evitar caer en trampas de ese tipo, ¿de acuerdo? Porque a veces ocurre. Tengo una opinión, a ver, a este respecto. Que lo importante, vale, la violencia de género existe, sean casos muy graves, hay que tener, o sea, hay que estar muy pendiente, y es verdad, y la ley está muy bien, pero cuando se da. Pero también es importante mucho los niños, los menores, porque a veces no se tiene en cuenta el menor o el niño, se tiene más en cuenta la relación entre mujer y hombre, pero el niño se utiliza mucho. O sea, está siendo utilizado y ahí es más difícil porque, vale, me manda un mensaje, pues violencia de género, pero esos niños que sufren, que no llegan sus padres a acuerdos, que su padre o su madre no le pueden ver, que lo entregan tarde, ahí es más difícil tocar. O sea, si un padre le manda un mensaje a una madre, violencia de género, pero si un niño está pasando una situación de que los padres no llegan a un acuerdo, o sea, que están sufriendo, es más difícil probarlo, ¿no? Como... Claro, a ver, son los grandes perjudicados y los grandes damnificados de esta situación, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que desde el año 21 hasta el año 21, para que un padre no tuviese la custodia de sus hijos, tenía que haber una sentencia, ¿no? Donde le condenasen a que había violencia de género. Vale, que parece lo lógico, ¿no? Oye, hay un principio de presunción de inocencia y mientras no hay una sentencia que me condene, esa ley cambia y ya desde el año septiembre del 21, desde el momento que un padre tiene un procedimiento de violencia de género, automáticamente ya tiene un riesgo muy alto de no tener ya, obviamente custodia compartida ni hablamos, eso está fuera de juego ya, incluso hasta con la custodia exclusiva las visitas las va a tener muy restringidas, ¿de acuerdo? Sin sentencia, ¿vale? Yo te denuncio y ya, ¡pah! Entonces, por eso te digo que muchas veces se utiliza para coaccionar, llegamos a un acuerdo, si no, te voy a denunciar, porque es verdad que una vez nos enfadamos y Uy, el gran detective en los temas de violencia de género es el móvil, ¿vale? Desde que está el móvil en las redes sociales, todos nos calentamos en algún momento dado, todos mandas un mensaje. Antes, bueno, te tenías que ver en persona, y igual era más difícil, ¿no? Para cuando te veías igual ya había bajado la tensión, ¿no? Ahora ya enseguida nos calentamos, mandamos un mensaje o por redes sociales no sé qué, eso queda ahí, me guardo un pantallazo, te meto la denuncia y te tengo pillado, ¿no? Hombre, entonces, es complicado. Yo, Iñaki, creo que lo mejor es, bueno, tú puedes llevarte una relación fatal con tu mujer, con tu marido, con tu ex, con lo que sea, pero siempre hay que pensar, no utilizar a los niños, no meter a los niños. Si hay movidas entre los padres, no meter a los niños, que los niños no sean conscientes, por lo menos, sería importante, ¿no? Creo yo, sí, es lo que nos piden en el juego siempre, ¿no? Abstraer a los críos, que los críos no tal. Pero luego la realidad es la que es. Imagínate, yo me estoy matándome con mi mujer y a los críos no les digo nada, pero estoy hablando por teléfono con un amigo, joder, es un tal, porque mira la que me ha liado, tal. Y los hijos, aunque no creamos, escuchan todo.
entienden casi todo y cada vez son más maduros, ¿vale? Entonces muchas veces creemos que no se están enterando y se están enterando de toda la película. Entonces, esa sería la teoría, la realidad, lo que nos gustaría. Luego el día a día es verdad que es más complejo que todo eso, pero hay gente que lo hace de manera involuntaria, como digo, igual están hablando, no son conscientes de que el crío en la habitación de al lado les está escuchando, pero luego hay otros que es verdad, o otras que lo hacen de manera intencionada. Bueno, mira tu padre, mira tu madre, lo que ha hecho, mira esto, mira lo otro, es un tal, es una tal, ¿vale? Entonces ahí ya es cuando realmente... Mensaje importante, Iñaki, separaros, llevaros mal, pero que no utilizar a los niños en estas situaciones. Otra pregunta, y vamos a cambiar un poco de tema, luego vamos a ir a los consejos o errores. 12 años, ¿no? Eso dicen que cuando los niños tienen 12 años pueden elegir. ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo va eso? Pueden opinar, ¿no? Pueden opinar, ¿no? Tienen en cuenta, ¿no? Vale, eso es. A partir de los 12 años lo que dice la ley es que se les escucha, ¿de acuerdo? Es una prueba más dentro del procedimiento judicial. Hay prueba psicosocial, los padres declaran, tal, y otra de las cosas que entra en juego a partir de los 12 años es que también el menor, la menor, se le escucha. Es lo que llama la famosa exploración del menor, que suena un poco exploración del menor, suena un poco raro el nombre técnico, pero es una entrevista donde la juez, la fiscal y la menor o el menor se juntan, o viene a veces en la misma sala judicial, o hay juzgados, que a mí me gusta más ese criterio, hay juzgados que te lo hacen el mismo día del juicio, y a mí no me gusta porque es en la sala judicial donde están ahí todos y tal. Hay otros juzgados que te citan un día o dos antes y entonces se hace en el despacho del juez o de la jueza, ¿de acuerdo? Me gusta más, ¿vale? Porque no es en la sala de vistas, es en un despachito, no es el día del juicio, que hay más tensión de los progenitores, ¿de acuerdo? Me gusta más, pero bueno, de uno u otro sistema se le pregunta al menor o a la menor, oye, pues tu padre quiere custodia compartida y tu madre exclusiva, ¿qué te parece? Bueno, obviamente siempre hay unas primeras preguntas un poco para bajar la tensión, para que se relaje el menor, porque al final quieres que no es una situación también, bueno, pues diferente, y bueno, pero al final acaban preguntando, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo no estás? ¿En qué sistema estarías más a gusto? Y tal. Y es verdad que se les escucha. Y en función de qué razonamiento puedan dar, que esa es otra, claro, quiero ir con mi padre porque me da todo, ¿sabes? Es que con él no hago deberes, o con mi madre, ¿eh? Con ella me está todos los fines de semana, nos vamos por ahí, no sé qué, claro, también los jueces ahí filtran, ¿no? A ver, ¿por qué? Oye, no, es que no quiero ir con mi padre. ¿Por qué? Joder, es que me quiere todo el día. Llego allí y me hace hacer deberes. Y llego allí... Claro, digo, ya, entonces es un interés personal y tal, ¿no? Entonces, es decir, pero sí que es verdad que según van teniendo más edad, no tanto con 12, incluso dicen que cuando tengan suficiente madurez, ¿eh? Yo he tenido temas de exploraciones de menores con 11 y con 10 años, ¿eh? Pero es verdad que cada vez cuando van siendo más mayores, con 15, 16... Ahí es verdad que... Ahí no puedes parar. Un niño con 15 años, si te dice, papá, claro, mamá, quiero una custodia compartida, o mira, lo siento mucho, pero quiero estar con mi padre o con mi madre y el fin de semana está contigo, ahí no puedes decir que no. A ver, sí bueno, puedes. Pero... Puedes decir que no. El problema es que el día que ese menor le toca ir con su padre o con su madre y no quiere, ¿qué haces? Ese es el problema. Entonces los jueces dicen, joder, no me pongo en el lugar de que igual me parecería mejor este sistema. El problema es, si no quiere cumplir el menor de 17 años o de 16, ¿qué hago? ¿Mando a la policía? No lo voy a hacer. Ver, o le coge un padre o una madre de tal, es un delito de coacciones, te puede denunciar el menor, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que cuanto más mayores son, los jueces tienden a, si el menor quiere esto, pues lo voy a dar, porque es que si no, el caso de incumplimiento no voy a poder hacer nada, entonces voy a tener un lío en el juzgado montado. Sí que es verdad, pero bueno, todavía con 11, con 12, 13, pues bueno, valoran muchas cuestiones, porque todavía están en una edad preadolescente, todavía, bueno, son más pequeñitos y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que se tiene muy en cuenta que no es que decidan, porque mucha gente dice, no, ya, bueno, gente me viene en mi despacho, ya tiene 12 años, quiero pedir cambio, porque mi hijo, mi hija dice, como él decide él, digo, no, ojo, esto es una prueba más. ¿Que tiene su importancia? Sí, no. Puede ser un error, porque claro, tú crees que tiene 12 años, pero igual luego lo que dice el juez o la jueza va en tu contra, porque va a decir cosas que igual no te convienen. Una de las cosas que le digo, ¿estás seguro? Es más, esta semana estábamos reunidos con un cliente y no, custodia compartida, tiene custodia exclusiva su mujer, ¿no? Y quiere custodia compartida. No, porque sí, porque además lo he hablado y tal. Digo, ¿estás seguro? ¿Lo has hablado? Tal, pregúntaselo varias veces, ponle en el escenario, prepara un cuarto ya para él como que tal, vete poniéndolo en ante, a ver cómo va reaccionando, porque sí que es verdad que a veces vemos que los menores tienen lo que llaman el conflicto de lealtades, ¿de acuerdo? Sí.
Entonces le digo a mi padre lo que quiere escuchar y a mi madre lo que quiere escuchar, porque quiero que se lleven bien, porque no quiero malos rollos ni con uno ni con el otro, y a veces a ti padre o a ti madre te digo que sí, que una cuestión compartida me gustaría, pero te lo digo un poco para que no te enfades, pero a la hora de la verdad, cuando toca estar delante de un juez o un fiscal, digo, no, es que yo quiero seguir como estaba, porque igual estaba bien, y entonces el padre o la madre se lleva el disgusto del siglo, joder, me ha fallado, no sé qué, Iñaki, y tal, ¿no? ¿tú crees que igual tendría que ser, mira, hijo o hija, me dices eso, cuando tú estés preparado, vamos donde Iñaki o donde sea, un abogado. Yo ya yo no voy a, este tema no voy a hablar, es. yo creo que tiene que ser la edad que sea, 12, 13, 14, cuando el niño o la niña esté preparado, ¿te ves preparado? Sí. ¿Quieres? Pues entonces vamos, pero mientras tanto yo creo que el padre o la madre fuerte de estas situaciones no está muy bien. Vale, como hay muchos temas todavía pendientes, Iñaki, y hoy tenemos cositas, vamos a ir un poco errores, vamos a repasar un poco errores más comunes a la hora de heredar y luego iremos con consejos a la hora de la separación, porque luego vienen cosas muy interesantes. Errores más comunes a la hora de heredar. Bueno, el primero, no hacer testamento. Ese es un error de libro. ¿Por qué? Porque hacer testamento es verdad, luego diremos qué tipo, pero hacer testamento implica 3 ventajas. 1, ahorro económico. De hacer a no hacer testamento se multiplica por 5 el trámite notarial. Entonces, bueno, ya es un ahorro económico. Ahorro de tiempo. Si tú haces testamento, tus hijos en 30 días hábiles pueden estar tramitando tu herencia, aceptando, cogiendo, repartiendo, vendiendo, lo que haga falta en 30 días, ¿vale? Si no haces testamento, como tienes que ir a una declaración de herederos ab intestato, te plantas más o menos entre 4 y 6 meses hasta que puedes disponer de la herencia. Y esto es ley de Murphy, justo necesitabas vender algo para pagar no sé qué y no puedes hacerlo, ¿de acuerdo? Y 3, no solo te ahorras dinero, no solo te ahorras tiempo, te ahorras trámites. Cuando hay testamento, directamente el siguiente trámite es aceptar la herencia, punto y pelota. Cuando no hay testamento, tienes que pasar por un trámite notarial que se llama declaración de herederos ab intestato, en el que tienes que llevar a 2 testigos que no sean familia, que no tengan relación con la herencia, a que hagan una promesa o juramento de que conocían al fallecido o a la fallecida y que sus hijos eran estos, lo otro. Y luego hay que esperar a la firmeza de ese acta, ¿vale? Entonces, el no hacer testamento ya es un primer error, ¿vale? 2. Otro error es no hacer un testamento individualizado, ¿vale? Hacer un testamento genérico es un error. Salvo que tengas un hijo único, ojo. Si tienes un hijo único ya está, ahí no va a haber pelea. Pero el momento que tienes más de un hijo es no tener en cuenta y hacerlo individualizado por lotes o por legados. Y 3, otro error que no lo encontramos más es las famosas colaciones. Es decir, el principio general en las herencias es todo lo que nos dan nuestros padres en vida. Me dieron 20.000 euros para comprar una vivienda, para la señal de una vivienda, me compraron un coche, me pagaron un supermáster, no sé qué, Harvard Business School y no sé qué, ¿vale? Todo ese dinero que nos dan, o esos regalos, o esos pagos en especie, como puede ser un coche, por ejemplo, que nos dan en vida, hay que descontarlos de la herencia. Sí, ¿eh? Son las famosas colaciones. Entonces, muchos progenitores no son conscientes de esa circunstancia y llega el momento, hay un hijo que te puede decir, a ti te compraron este coche vale tanto, a descontar de tu herencia. O te dieron 30.000 euros para la entrada en la vivienda, eso hay que descontarlo de la herencia. ¿Tiene solución? Sí. Cuando se hacen ese tipo de entregas o esas donaciones, ¿vale? Hay que hacer constar expresamente que son no colacionables. Si no lo hacemos constar, el resto de herederos pueden exigir a ese hermano, hermana, que ha recibido eso en vida, que lo descuente de su herencia. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, y 4 ya, como otro error también, ante la duda, si tenemos dudas en cuanto a deudas, tenemos 3 fórmulas. No solo se acepta la herencia, no solo se renuncia. Tú ten en cuenta que si aceptas una herencia, aceptas lo bueno y lo malo. Aceptas todo lo que recibas como activo, pero si esa herencia tiene deudas, una hipoteca, un préstamo personal, también lo aceptas con tu patrimonio. 2, puedes renunciar a esa herencia, pero si renuncias, ya no hay vuelta atrás. Si luego te enteras que esa deuda que tenía tu padre, o sea, que tenía un seguro de protección de pago, como ya has renunciado, te hubo además un caso real donde 2 hermanos, el padre está divorciado, tiene varios negocios, no le han ido bien, sabe que en la pandemia tuvo que pedir préstamos, y dice, y van a todo correr a la notaría y renuncian a la herencia. Un error. Tiempo más tarde, a través de la pareja de uno de esos hermanos, que me lo cuentan la historia y tal, digo, y preguntaste, y me acuerdo además que era BBVA el con el que tenían los préstamos, y no, ¿habéis ido a la sucursal a preguntar? Por casualidad, que igual todos esos préstamos que decís que tenía seguro de protección, y hasta que en el caso de fallecimiento había un seguro que los cubría. Joder, cuando me llaman 15 días después me dicen, macho, mejor que no hubiésemos ido de ti, porque ahora es que nos tiramos de los pelos. Los 3 préstamos que tenían seguro de protección de pago. Los 3 estaban pagados. Hemos renunciado a la herencia y tenía esto, y lo hemos perdido todo.
pensando que había unos préstamos, ¿vale? Pero hay una tercera vía intermedia, que es la aceptación a beneficio inventario, ¿de acuerdo? La aceptación a beneficio inventario se hace cuando puede haber deudas en la herencia, o las hay, para evitar que las deudas superen el activo que recibas. En el peor de los casos, ¿qué va a ocurrir? Que te quedes a cero, pero nunca vas a tener que pagar deudas por encima del patrimonio que recibas en la herencia. Hay gente que dirá, qué chorrada, ¿no? Si tiene deudas, renuncio. Y si las deudas superan, renuncio. Bien, es verdad. Pero hasta hace un tiempo sabíamos más o menos, cuando una persona fallecía, sabíamos más o menos con qué bancos trabajaba. Y podíamos ir tranquilamente, íbamos a su buzón, le cogíamos las cartas, Santander, Cuchabank, Caja Laboral y BBV. Nos íbamos a esos bancos, preguntábamos y estaba claro. O nos íbamos a Hacienda con su DNI y nos decían todas las entidades bancarias españolas en las que tenía algo. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que Banca puede online. Banca online. Yo que sé, hay bancos, Revolut ahora tiene IBAN español, pero Revolut hasta hace no mucho tenía un IBAN lituano. Por lo tanto, si vas a Hacienda no te aparecía esa cuenta a nombre de ese señor. Préstamos online, que no aparecen reflejados en ningún sitio. Bueno, y hay gente que tendrá criptomonedas. Bueno, pero si es criptomonedas y es positivo, ni tan mal, que ahora explicamos que ese es otro error, ¿vale? Sí. Pero imagínate, préstamos, sobre todo banca online y préstamos desconocidos, con financieras y tal, que no conoces que tiene esa persona que ha fallecido, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Acepto la herencia y de repente, 3, 4, 5, 6 meses después, me encuentro con unas notificaciones, y resulta que tenía préstamos, que son préstamos que ya no se notifican por carta como antiguamente, que se notifican vía email. Yo no tenía acceso al Gmail de mi padre hasta que tengo acceso y de repente me entero que tiene esto y me empiezan a llegar notificaciones. Tengo que responder de ese patrimonio. Entonces, cada vez se están aceptando más herencias a beneficio inventario, no porque se sepa seguro que tiene deudas, sino por si acaso. Como no pierdo, no tengo que pagar más, acepto a beneficio inventario y si dentro de 6 meses, 8, un año aparece algún rollo que, ostras, no sabía que tenía estos préstamos pedidos, estoy cubierto, ¿de acuerdo? Y otro error también habitual, gente que tiene cripto y que lo tiene a veces en una wallet física, píllala, o en una Binance o alguno de estos, ¿de acuerdo? Y no lo sabes. Sí sé que tenía algo de cripto, pero bueno, ten en cuenta que tú tienes un año para aceptar la herencia aquí en la comunidad autónoma o 6 meses en el resto de comunidades. O sea, no son plazos largos. ¿Qué pasa? Pierdo eso que luego puede enterarme dentro de un año, de 8 meses, eso que ha aparecido, ostras, como no lo acepté en la herencia, ¿la pierdo? No, existe la posibilidad de lo que se llama adicionar. Bienes que tú no contabas, que no los habías tenido en cuenta en la herencia y de repente te enteras. Se hace una adición a esa escritura de herencia y no hay ningún problema. Pasaba mucho antiguamente con las fincas de pueblo. Gente que hereda, de repente se enteran, joder, que me he enterado ahora porque va a pasar una línea de alta tensión por no sé dónde, que me han notificado que verdad que mi padre era propietario de 4 fincas por ahí perdidas, pero yo ya acepté la herencia, ¿las he perdido? No. Hace una adición y así cobras el dinero, ¿vale? De esa línea eléctrica y tal. Con las cripto cada vez nos pasa más. Gente que dice, joder, es que mi padre o mi hermano, sobre todo, no tanto padre, pero hermanos y tal, fallece, joder, es que sé que tenía porque me había comentado y tal, pues, ¿dónde busco? Pues ya te digo, si lo tiene en un exchange... Una wallet de estas, ¿no? No, si lo tiene en un exchange de los habituales, con base vainas, pues mandas oficios rápidos, igual te informa. Pero las otras no. Las otras pero si lo tiene en una wallet clave física... de las 10 y 14 palabras, o no sé cómo. Claro, vas a tardar un montón de tiempo, uno, si lo sabes, y dos, para desbloquearla, ¿de acuerdo? Digo, no pasa nada, tú aceptas la herencia y una vez que ese patrimonio aflore porque lo has conseguido desbloquear, porque lo has conseguido que Coinbase te conteste, que a veces tardan en contestarte meses, etcétera, haces una adición a la herencia, lo incluyes en la herencia y no vas a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esos son los principales problemas. Uno, no hacer testamento o no hacerlo individualizado, no tener en cuenta las donaciones en vida, las donaciones y creer que porque aceptes la herencia, si luego aparece algo más, como pueden ser las famosas cripto o productos financieros que desconocías, ¿vale? No las puedas ya incluir y las has perdido. No las has perdido y las puedes incluir también. Pues este podcast, escucharlo porque tiene muchas cosas interesantes. Sí, os puede salvar de muchos problemas. Sí. Vale, y ya para terminar con herencias y sucesiones, y ahora ya con terminar con el tema de separaciones y divorcios, consejos a la hora, 3 o 4 consejos a la hora de separarte, sobre todo cuando hay niños por medio. Vale. Niños, hipoteca, porque sobre todo con niños. Me interesa más cuando hay niños, lo más importante. Bueno, uno, el principal en un divorcio. Ya sé que es un tema muy emocional y que a veces las cosas vienen como vienen, pero en un divorcio, antes de planteárselo a tu pareja, ¿vale? Asesórate. No tires la bomba, ¿vale? Porque con un buen asesoramiento y a veces con un poquito de tiempo cambia la película por completo, ¿vale? Entonces, asesórate. Nosotros cada vez más, tenemos, mira, te diría, esta semana 4 consultas de gente que ha venido, Iñaki, no me voy a divorciar,
no tengo idea de divorciarme, pero oye, estoy en esta situación. Si por lo que sea, no yo, igual mi pareja me plantea el divorcio y yo me lo espero, ¿qué me pasaría? Tengo estos negocios, me acuerdo, un par de ellos eran autónomos, otro tenía un negocio, o una chica también tenía un rollo de una correa de seguros, una cartera maja y tal. Oye, ¿qué pasaría? Estoy en este régimen económico, estoy en gananciales, estoy en separación de bienes, ¿vale? Se vienen a asesorar, decir, oye, ¿puedo cambiar cositas por si el día de mañana 2 de cada 3 parejas se divorcian? O sea, fíjate, las estadísticas son la polla, son brutales, ¿vale? Entonces, el estar preparado frente a algo que te puede venir sí o sí, siempre está bien, ¿vale? Entonces, cada vez más gente se asesora antes de incluso plantearse divorciarse. Entonces, uno, si ya te has tomado la decisión, no lo tires encima de la mesa, asesórate antes, ¿vale? 2, régimen económico. Joder, nos casamos muy a la ligera o nos hacemos pareja, de hecho, muy a la ligera, sin tener en cuenta que tanto uno como otro implican un régimen económico, o bien gananciales o bien separación de bienes, ¿vale? Es que estoy en separación de bienes, mucha gente viene ahora, ¿no? Las últimas estadísticas del año 24 son que el 92% de las parejas optaron por separación de bienes, porque como se ha oído tanto de los gananciales, hasta que ahora todo el mundo opta por separación de bienes. Resulta que separación de bienes, uno, es más caro divorciarte, ¿vale? O separarte, tiene más impuestos a la hora de repartir el patrimonio, tiene más pensiones. Si en un matrimonio en gananciales, si uno de los dos se ha dedicado un tiempo o mucho tiempo al cuidar a la familia, tiene derecho a una pensión compensatoria. Si estás en separación de bienes y uno de los dos se ha dedicado un tiempo o mucho tiempo al cuidar a la familia, tiene derecho no solo a una separación de bienes, sino también a una indemnización por dedicación al cuidar a la familia, ¿vale? Ejemplo también que estuvo en prensa un tiempo, el presidente de SACIR, o uno de los dueños de SACIR, que son 2 o 3 hermanos, multimillonario, se separa de la mujer y dice, nada, estamos en separación de bienes y por lo tanto no te corresponde absolutamente nada. Entonces ella dice, no, yo me he dedicado al cuidado de la familia, dejé de trabajar y me he dedicado al cuidado de la familia y solicito una indemnización por dedicación al cuidado de la familia, indemnización millonaria, claro. Él lo que plantea es, no, tú tenías 3 mayordomos, 2 doncellas, debía tener un equipo de 6-7 personas que dedicaban al cuidado de la mansión o de la casa y por lo tanto tú no te dedicabas al cuidado de la familia. Pues lo que le dice la juez es, mire, su esposa lo que hacía era coordinar a ese equipo de personas para dedicarse al cuidado de la familia, por tanto sí se dedicaba al cuidado de la familia y usted tiene que pagar esa indemnización millonaria, ¿de acuerdo? No hay pensión compensatoria, pero sí hay indemnización. Hay 2 cargas económicas, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy en cuenta en qué régimen económico estamos y a veces hay que cambiarlo, porque estamos en gananciales hasta que tenemos negocios, uno de los dos, o bien autónomos o bien SL, ¿de acuerdo? Y si hay unas deudas, eso contamina la sociedad ganancial, es decir, deudas tuyas o deudas mías contaminan a mi pareja y las acaba pagando el matrimonio con la casa familiar. Por lo tanto, también es importante saber en qué situación esté, ya no tanto para un divorcio, que también, sino incluso para un divorcio podemos hacer cambios, ¿vale?, para evitar ese tipo de circunstancias, ¿de acuerdo? 3, guardar documentación financiera y contable y bancaria. ¿Por qué? Porque los bancos, últimamente la tendencia de los bancos es a no darte más de 5 años de movimientos. Es la leche, pero es triste, pero los bancos te dan 5 años y no te dan más, dicen que el resto que no lo tienen. ¿Qué pasa si tú te casaste hace 12, 14, 15 años, te divorcias y quieres reclamar un dinero que tú pusiste privativo tuyo, que tenías de soltero o que te dieron tus padres? ¿Vale? Eso tienes derecho a reclamarlo cuando te separas, porque es dinero privativo, lo puse para reformar la casa, para la entrada, para comprar un coche, y ahora quiero recuperarlo, pero no tengo la documentación para acreditarlo. ¿Qué es lo que dice la ley? Lo que no puedas acreditar tiene un carácter ganancial. ¿Vale? Entonces, no tirar la bomba, asesorarse antes y saber muy bien cómo funcionan los regímenes económicos. Mucha gente ahora se tira a separación de bienes porque en gananciales se oyen muchas cosas. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo gananciales puede ser un muy buen sistema, hay que ver cada caso, ¿eh? Puede ser un muy buen sistema porque la tendencia ahora es que ambos progenitores trabajen. Aporten. Antiguamente es verdad que uno de los dos trabajaba y el otro no, y entonces, claro, a ese que no trabajaba y que no tenía ingresos, de alguna manera había que compensarle. La fórmula para compensarle los gananciales. Entonces ahora todo el mundo se tira a separación de bienes y no son conscientes de que, 1, más caro el procedimiento, 2, si quieres dividir la vivienda tiene impuestos, cosa que en gananciales no tendría, y 3, aparte de la pensión compensatoria, tienes indemnización por dedicación al cuidado de la familia. Bueno, gente, pues ya sabéis, ahora vamos a dar una vuelta de tuerca. ¡Boom! Redes sociales. Eres a nivel de TikTok, Instagram, estás pegando un boom muy grande. Cuéntanos un poco, porque esto
es como una marca personal ya la que tiene Iñaki, ¿no? O sea, esto realmente es una forma de atraer también en clientela, o cómo, cuéntanos un poquito. Sí, a ver, es verdad que inicialmente empieza, pues, por todos los errores que yo veo en el despacho, por toda esa gente que viene ya a toro pasado diciendo, ostras, podías haber hecho esto, podías haber hecho lo otro, y me da rabia. Y eso que te contaba al principio, ese afán de ayudar, digo, joder, es que me da rabia que la gente siga cometiendo estos errores día tras día, y que errores fácilmente solucionables, bien sea en una herencia, bien sea en un divorcio, y empiezo a hacer vídeos. Vídeos que al final es verdad que son de 2 minutos y medio, 2 minutos y medio, no mucho más. Un formato parecido. Formato corto, formato tipo Reel, formato TikTok y tal. Pero sobre todo eso, informando a la gente, diciendo, ostras, no cometas este error, no cometas este otro, no cometas lo que empieza un poco, pues un poco como una manera mía de desahogarme, decir, qué rabia que estos que han venido podían haberlo solucionado, o este podía no haber tenido ese problema. A la gente, pues es verdad que le empieza a interesar. Inicialmente mucho divorcios, pero ahora sobre todo la gente está muy metido en tema de herencias, porque se dan cuenta que al final un divorcio te puede tocar o no, pero una herencia te va a tocar siempre, sí. ¿Vale? A más, con el problema que tenemos hoy de vivienda, con pisos muy caros, alquileres disparados, hay que proteger la vivienda, cuando desde el gobierno se nos ha dicho que es muy barato heredar y que van a subir el impuesto de sucesiones, cuando desde el gobierno se nos ha dicho que como hay un problema de vivienda, no hay vivienda en alquiler, en las herencias se pasan muchas viviendas de padres a hijos, todo aquel que no saque la vivienda en alquiler, que la reciba en herencia, se le va a gravar con un nuevo impuesto, ¿de acuerdo? Entonces, se genera una circunstancia de incertidumbre, de preocupación en mucha gente, y ahora con las herencias la gente se está poniendo mucho las pilas porque está preocupada, ¿vale? Entonces, todo eso que empieza un poco, pues bueno, una manera mía de, venga, joder, tío, no cometes estos errores, hacer esto, hacer lo otro, hacer tal, pues es verdad que se va poco a poco subiendo, y ya se ha convertido un poco en algo diario. O sea, yo intento todos los días subir como mínimo un vídeo con algún consejo, y luego también es verdad que se convierte un poco en marca personal, ¿no? Te das cuenta que al final pues te tienes que diferenciar, tienes que buscar un poco tu lugar, tu nicho, tu espacio, y lo que antes era la publicidad tradicional, ahora es más fácil que nunca. Oye, ponte tú un móvil, porque hay gente que piensa, joder, ¿qué equipo, qué tal? Nada, es que hemos hecho aquí un momentito aquí eso es el móvil y ya está, y luego es hacer y hacer. Es que yo no hablo bien, es que yo tampoco. Es que ves mis primeros vídeos y te da vergüenza. Esfuerzo, Ave Fénix, cultura de esfuerzo, no hay que venga, sí. Hay disciplina. Y fíjate, dedicación. Más que el esfuerzo, yo siempre digo la perseverancia. Perseverar. Hacer un vídeo de 1 minuto y medio de verdad. Gente que dice, joder, es que, ¿cómo tienes tiempo? Digo, ¿tú no tienes 2 minutos al día? De 24 horas, en serio, ¿me dices que no tienes 2 minutos al día para hacer un vídeo? Pero no, esa es la puñetera realidad, son 2 minutos al día. ¿No los tienes? Tío, pues este es un problema, si no tienes 2 minutos al día. Claro que todos los tenemos, ¿vale? Y es uno y otro. Claro, y como todo en la vida, a base de hacer, mejoras. Y a base de hacer, detectas qué temas les interesa más o no a la gente, sí. ¿Vale? Que esa es otra también. Yo puedo tener una creencia de que este tema es la bomba. Yo hay vídeos que digo, guau, este tema la peta, bueno, y de repente nada. Y otro vídeo, me estoy acordando de uno que hice con mis hijas, yendo a la piscina con ellas. Fíjate, había estado en una charla en el colegio de las crías, y una cosa que me comentan unos chavales, oye, tú eres padre de tal, sí, joder, hemos estado en la charla y nos han dicho que si tú metes sin el consentimiento a un menor en un grupo de WhatsApp, multa de 600 euros. Y voy con las crías y digo, joder, vengo del colegio de las crías, tal, y digo, ¿por qué ese día no he hecho ningún vídeo? Digo, no he hecho vídeo, tal, no sé qué, joder, pues ese ya están en 3 millones y pico y tal, ¿no? Entonces, temas que tú crees. Entonces, a veces es hacer, porque no sabes qué tema va a ser el que tenga más sensibilidad, no sabes qué tema va a ser el que realmente va a agradar más. Tú puedes tener una creencia y los que te escuchan van por otro lado, entonces tú vas probando y vas viendo qué temas interesan más, qué temas interesan menos. Y es cuestión de perseverar. Eso es. Yo también, pues bueno, este es un proyecto que he empezado no hace mucho y sí, probando, ir mejorando y cada vez mejor. Vale, ahora vamos a ir a un tema más emocional, más emotivo. Te voy a hacer una pregunta que estoy haciendo ahora. ¿Cuál ha sido el momento en tu vida la mayor dificultad, si nos puedes contar, que has tenido y cómo lo has resuelto? Porque esto puede ayudar, ¿no? Situaciones muy duras y cómo lo has resuelto. Si nos puedes contar algo. A ver, para mí el momento más duro ha sido un rally de Guernica. Pero antes de eso tengo algo. Claro, es que esto, antes de esto, claro, tiene que ver con el rally. Sí, joder. Fíjate, ese
Ese, si no me equivoco, es el segundo rally con el 580, porque está Gerardo Cobor de copiloto. Entonces iba a aprovechar... Sí, bueno, Cajasur, sí, claro, es Córdoba, sí, es el segundo rally. Iba a aprovechar rally. otro momento, pero como has comentado, cuéntanos ahora... Mira, te lo cuento. Además, me sirvió, yo he escrito tres libros, ¿no? El de El deporte más complejo del mundo, que hablo de los rallies y tal, otro que es sobre cómo conseguir patrocinadores en actividades deportivas, y el último es el de hábitos legales. Y el inicio del libro es ese. Rally de Guernica, año 21, a mitad de rally, estaba el día, llovía, no llovía y tal, pero bueno, parece que no va a llover y yo no tenía ruedas de agua, entonces tiro con unas blandas, y a mitad de tramos pone a llover, y en uno de estos hago un aquaplaning, voy con mi mujer de copiloto, con mi mujer siempre hacíamos un rally al año juntos, sí, hacíamos un rally al año, siempre uno cerca de casa, siempre, ese año no hacían uno que solían hacer en Munguía, o en Zamudio, entonces, el de Guernica, venga, hacemos el rally de Guernica juntos. Viene un aquaplaning, el coche se sale para la hierba, empieza a botar, y en una de estas, joder, pega un zambombazo por la parte trasera contra un árbol, arranco la rueda, el coche gira en el aire, se levanta como metro y medio en el aire, es que todavía lo estoy viendo hoy, como, me imagino como el que va en un helicóptero, o sea, estás en aire y ¡buah!, pega otro zambombazo contra otro árbol. Y con tu mujer, claro. Sí, todo por el lado de mi mujer. ¡Buah! Bueno, ya cae el coche, solo un árbol arrancada, otra árbol arrancada, bueno, una liada, tal, y de repente le digo, no, Natalia, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, pero no puedo mover las piernas y tal. Madre mía. Su puerta totalmente machacada, bueno, pues imagínate, para la carrera, bomberos, la tuvieron que desencarcelar, tal, no puedo mover la espalda, tal, bueno, pues ha sido el momento más duro, con diferencia para mí, ¿no? Porque dices, ostras, como en un segundo cambian las cosas y se va todo al garete, ¿no? Bueno, investigando un poco, sí leí el libro ese que has hecho, un artículo que es la situación de cuando vas al hospital, pero claro, no hay información. No, y bueno, todo sale bien, afortunadamente, pero fíjate, el libro aprovecho para decir como una circunstancia te puede cambiar tanto a nivel laboral, pues ya tienes que tramitar una baja laboral, mi mujer, tal, ¿no? A nivel herencia, no teníamos testamento de aquellas, y dices, joder, pues hubiese pasado algo, fíjate, vamos los dos en un coche de rallies haciendo el tonto, nos pasa algo, tal, y no teníamos hecho testamento tampoco, ¿de acuerdo? O sea, te enfrentas a un tema laboral, te enfrentas a un tema de sucesiones, te enfrentas a un tema donde me decía ya, mis padres, dice, pero deja a este tío loco, ¿para qué vas con él? Un divorcio, ¿no? Es decir, y lo cuento diciendo que a veces que son las circunstancias que más habituales nos pueden ocurrir, que son temas laborales, que son temas de herencias, y a veces, pues, 2 de cada 3 parejas se divorcian, hasta temas de divorcios, y cuento cómo en el libro digo, bueno, hay que tener una serie de hábitos, lo llamo hábitos legales. En Amazon. Sí, lo vendo en Amazon. Entonces, que hay que tener un poco conocimiento sobre esos 3 aspectos, al menos laboral, sucesiones y matrimonios, porque es raro que sucesiones nos va a tocar seguro, una herencia nos va a tocar seguro, nos va a tocar tramitar, no digo nos va a tocar una lotería, sino nuestro padre, nuestra madre, tal, ¿no? Laboral, pues desgraciadamente casi todo el mundo tenemos que currar, trabajar y siempre pues tener una circunstancia laboral, y bueno, y tema de divorcios, pues ahí está encima de la mesa también, ¿no? Salió todo bien. Yo también... Sí, salió todo bien, pero sabía que cuando esta pregunta, más o menos pensaba que la respuesta iba a ser esa. Sí, y es un tema pues que te toca, que te deja ahí y dices, bueno, cómo cambian las cosas de un momento a otro, ¿no? Entonces, para mí ese ha sido el momento más duro, ¿no? Porque al final es un momento personal, vital, ¿no? Que te lleva a tomar, pues eso, decisiones y teniendo con este tema, yo te voy a enseñar unas fotos y a ver qué te mueven, o tengo un par de fotitos más. Mira, ¿Qué te dices? Mira, esa es la primera victoria en Rallycross, joder, que me hizo una ilusión con la que luego conseguimos el campeonato de ese año, en el año 22. Lo que cambia la vida, en el 21 te pegas ese trastazo, estás ahí hasta, dejo los rallies y tal, en el 22 me dice Roberto Méndez, oye, va, haz un campeonato de rallycross, te lías la manta y tal, venga, tal. Mira, ganamos la primera carrera, luego todo fue bien y ganamos el campeonato, ¿no? Y luego en el 23 también quedaste tercero, ¿no? Exacto. Quedé tercero, pues ahí la lié, porque es verdad que se me rompió el motor en Portugal, entonces perdí todas las opciones a ganar, pero aún así me fue luego muy bien y tenía opciones a quedar segundo. Y en la última carrera, a falta de 3 vueltas, iba segundo del campeonato en el que iba, y en una de las curvas, no me digas por qué, porque no hice ni nada especial, el coche se movió más de la cuenta, la rueda rozó con un petril, y nos fuimos a tomar por saco, ¿no? Y dices, cago en la mar, y al final quedamos terceros, ¿eh? Pero, bueno, pues eso, que las circunstancias en la vida a veces están como muy, ¿no? Pasas por momentos a lo que íbamos, a la perseverancia, al ave fénix, ¿no? Al estar constantemente diciendo, bueno, vale, ha pasado, ¿qué hago? Pues tengo 2 opciones, una, fustigarme, lamentarme, renacer, tal. porque hay una frase por ahí que cada carrera es un renacer, ¿no? Cada tramo, yo siempre digo lo mismo, cada tramo. O sea, es que cada tramo es vuelta a empezar. O sea, has podido hacer un tramo, me estoy acordando de un rally
que además que lo corría con Jandrín. Jandrín López, que es un copiloto así a nivel nacional, que ha sido campeón de España esta semana, más de tierra, ¿no? Pero corrió conmigo hace años, y me acuerdo que estábamos en un rally en la zona del Bierzo, en León. Y íbamos en la categoría nuestra, estábamos ahí segundos, terceros y tal, ¿no? Y en un tramo, no sé por qué, yo creo que voy rápido, y bajo el tercer puesto, y encima el que va segundo me mete 12 segundos. Digo, ¿cómo la mar, tío? Pero, Andrín, yo venga, ¿no? Me decía que ya vale, tío, vamos al siguiente tramo, olvídate de este, y al siguiente, digo, si me ha metido 12, pues algo estoy haciendo mal, pues me volverá a meter otros tal. Bueno, digo, cállate, vamos al siguiente tramo. El siguiente tramo empieza de cero, aquí no te ha metido 12, o solo olvídate. Siguiente tramo, de hecho, le metemos nosotros 5 y no solo acabamos subiendo a segundos, sino ganamos al final en el último tramo, ganamos en nuestra categoría, ¿no? Y todo por eso, porque él me decía, es tramo a tramo, tío, olvídate, este te ha salido bien, y el que este se haya salido bien tampoco implica nada, ¿eh? Ahora hay que ponerse las pilas en el siguiente, ante la siempre, adversidad, siguiente tramo, siguiente tramo. Ese es el mensaje de Ave Fénix. Sí. Y vale, ya para último. Ni complacerte cuando te van bien, pensar soy la bomba, ¿no? Ni cuando te van mal, tampoco soy una mierda, ¿no? Venga, vamos al siguiente, vamos, ¿qué hemos aprendido de esto? De lo bueno y de lo malo, esto. Venga, vamos a ponerlo en práctica y seguimos. Y a veces, lo que te decía antes fuera de cámaras, luego siempre hay momentos valle, que yo llamo, ¿no? Momentos en los que tú haces, crees que estás haciendo bien las cosas, pero no tiene una repercusión, por el motivo que sea, en algún concepto en concreto, ¿no? Y no sabes por qué. De repente empieza la cosa a ir bien y dices, ¿cuál ha sido la diferencia? Me podía haber quedado ahí y decir, mira, no salen las cosas, me retiro de esta historia. Constancia. La perseverancia. Perseverancia. Ahora te voy a enseñar una última foto que no voy a enseñar a los espectadores. Y quiero que me digas qué te mueve. Es algo que no voy a enseñar a los espectadores. Solo vas a ver tú. Solo vas a verla tú. Joder, claro. Esas son las que... a ver, que no me importa que la enseñes porque es la portada del primero de mis libros, ¿eh? Yo también sé que en redes sociales sale pues mira, tu familia. Ese rally... Pero bueno, el que quiera que... Sí, la portada del primer libro. En ese rally, que fíjate, estoy en un reagrupamiento con mi mujer de copiloto y vinieron mis 2 hijas a verme, ¿no? Entonces, esa foto yo la tengo en cariño. Mis hijas la odian. ¡Oh, no! ¡Que estamos feas! ¡Que no sé qué! Mis hijas siempre quedan... Yo es que esa foto la tengo en casa porque para mí es la leche. Mi hobby, con mi mujer, con mi familia, con mis hijas. Sabía que esta foto pero... La pondremos... Mira, esta foto vamos a hacer una cosa. En un momento del podcast la pondremos, no la vais a ver. Perfecto. Vale, pues está siendo muy interesante. Ahora vamos a ir por un tramo final, un par de preguntas ya que no tienen nada que ver con la entrevista. Entonces, si ves un poquito cómo tengo aquí montado el setup, hay encuentros en la tercera fase, I Want to Believe. Quiero preguntarte una cosa. ¿Has tenido alguna experiencia sobrenatural? ¿Has visto en un rally ahí, te ha salido ahí un fantasma mientras conducías? ¿O algo, has visto en el cielo ahí una luz, ahí algo? ¿Te ha pasado algo en tu vida de este tipo? No, pero sí es verdad que en un rally, sí me acuerdo, un rally de Llanes, era el último tramo, ¿no? Y es verdad que estaba anocheciendo, ¿no? Pues yo iba por el tramo y tal, y estaba una puesta de sol, y yo íbamos a toda pastilla, y le digo al copiloto, ¡oh, mira qué puesta de sol! Iñaki, tío, vamos a 183, céntrate con la puesta del sol y tal, ¿no? Porque en los rallies ahora el copiloto lleva el GPS también, y ellos ven la velocidad, yo no la veo. Yo en mi marcador, yo solo llevo las marchas, y es que no quiero ver la velocidad, porque a veces... Si ves igual la velocidad, ¿a dónde vas así, no? Si me voy con piloto me dice, y terminamos el tramo y dice, ¿tú crees que a 187 por esa zona de curvas con el barranco al lado te puedes poder mirar la puesta de sol y tal? Digo, no sé, pero es que me ha gustado y tal, ¿no? Pero bueno, no tanto así como mística, algo que me haya tal, no. Esta semana pasada vi la peli de Brad Pitt de Fórmula 1, que hace una fantasmada, pero él cuenta que su momento es que hay un momento en el que él ya va pilotando, ya está como volando, que no oye, no escucha, no nada. Yo no. Pues vamos a ir terminando, Iñaki. Este ya es un poquito el cierre. Hasta a gusto la entrevista. Muy a gusto, y te he traído un regalo. De todas formas, antes del regalo, Vale. Pero me queda que si Ave Fénix resurge y va para adelante, me quedan cosas pendientes. Lo que pasa que hoy es un día que tenemos también cositas cada uno, entonces, pero me quedan, yo hubiera profundizado igual, en otro momento sería igual traer un tema y profundizar, porque... Da para mucho, es que... Da para mucho, entonces yo me quedaba ahí, hay temas muy interesantes, pero bueno, esto es un poco para que conozcáis a Iñaki, y bueno, en un futuro, si él apetece y esto surge de sus cenizas, iría para adelante. Seguro. Vale, sé que tienes un regalo, pero a mí antes de recibir un regalo, tenemos aquí
Hay dos regalitos. Esta es la chapita del club AVE Fénix, que Joder, ya formas qué bueno. parte. Gracias. Esto es como el hormiguero que tiene una taza, pues ya, ya Sí, puedes sí. venir. Ya, si estoy grabando un podcast Gracias. y tocas el timbre, que estoy aquí, pasaría Iñaki, se sentaría, saludaría y Qué tal. bueno. Y luego, a todos los invitados e invitadas, agradezco que vengan aquí. Entonces, porque claro, yo no tengo cómo pagar a esta gente que viene aquí. Todos vienen porque les apetece. Yo soy algo muy pequeñito, que no tal, pero la gente se anima y tal. Entonces, hago un regalo personalizado. Espero que te guste. Lo puedo abrir, ¿no? Sí. Vale. Sí. Seguro. ¿Venáis qué tal está yendo la entrevista? Todo perfecto. Espero que te Ostras, guste. qué bueno. Una foto siempre está bien, pues son los mejores regalos. ¡Guau! ¡Qué bueno! Oye, aquí quedo como No sé si te abogado americano con ahí, con el no sé si águila. te sientes identificado porque esto es magia que hago yo. Ostras, qué Entonces, bueno, claro, tío. Esta magia te gusta. Gracias. Sí, claro que me gusta. ¿no? Joder. Te sientes identificado, ¿no? Qué bonito, Porque sí. realmente está basado en imágenes tuyas, pero Sí. no es algo. Sí, oye. ¿Esto para el despacho o qué? Sí, hombre, claro, joder, que si lo pongo. Mira, en el despacho tengo una foto con las crías, tal. Tengo una foto que me regaló Esteban Ballín, que corrió el Rally Monte Carlo. Vamos a dejar aquí para que la Sí, vea, claro. que lo vea. Si no Que te me importa. regaló el Rally Monte Carlo. O sea, me gusta poner fotos de cosas que me recuerden momentos chulos para, y esto lo voy a poner, para, joder, cuando estás ahí muy liado con papeles, ahí como todos tenemos días, ¿no? Y hay días que estás, pum, las tengo más en una balda ahí enfrente, miro alguna, tal, digo, va. Hombre, y el ave fénix, Y me produce el esto subidón. es resurgir Y el ave fénix, por eso, por lo que tú dices, Eso ¿no? es. El estar ahí siempre, que siempre puede haber momentos de caída, bueno, pues hay que levantarse, hay que seguir ahí. Y me gusta mucho por eso, un poco por la alegoría esa de, venga, Al final, adelante. la gente que suele invitar al podcast tiene que ver con gente constante, Sí, que se sí. levante, que caiga, que perseverante. Es un poco el perfil de invitados Sí. e invitadas que tenemos en el podcast. Y un regalo para mí, ¿no? Yo te he traído, mira. Hábitos Te he legales. traído aquí hábitos Que a legales, mí me- donde cuento al principio la anécdota que conta el Rally Guernica, Sinceramente- que me marcó tanto que el libro lo empiezo contando por ahí, pues te lo traigo. Sinceramente, esto ha sido un poco rápido. Me hubiera gustado leerme el libro. Lo que pasa es que, bueno, con la entrevista que hemos tenido, me hubiera dado tiempo, pero bueno, me lo voy a leer y luego lo colocaremos aquí. También estuvo aquí Enrique Chafarra. Ah, mira, Nos firmó el joder. libro. Y nada, esto primero me lo leo y luego lo colocaremos aquí. Venga. Entonces, para finalizar, solemos firmar. Venga. Hoy que tengo la pierna un poco fastidiada, pues pones tu nombre y lo que quieras. Venga, lo ponemos aquí. No sé qué tal escribe, igual hay que Bien, ir cambiándolo. He puesto siempre perseverancia, Muy ¿vale? bien. Esto un tiene poco que- por el ave fénix, por el perseverar, que la gente se desanima muy pronto. Hay que seguir ahí peleando y que, Hombre, que a veces las cosas... Yo tengo claro que si tienes los seguidores que tienes tanto en TikTok o en Instagram es porque cada día dedicas un tiempo para subir uno. Todos los días. Y ese 1% que hacemos cada día, al final de X tiempo, Exacto. es algo muy grande. Exacto. Y ya. Solo que a veces vivimos, ¿verdad?, en una cultura un poco que todos queremos ya. Es que, Y, joder, Iñaki, yo creo que ahora la gente joven es la inmediatez. sí. Y yo voy a intentar inculcar también a mis hijos, Sí. bueno, y a mi entorno, que esto no, que las cosas no se consiguen. Porque un poco la idea de este programa es que toda la gente que venís aquí, o sea, hay una trayectoria detrás. Iñaki no lleva 30 años con un bufete que le va muy bien. No tiene tantos seguidores en Instagram y TikTok porque de repente le da por subir un vídeo. Esto tiene un recorrido detrás, claro, pero eso es lo que no se ve y aquí es lo que queremos demostrar. Entonces, ya para terminar, una frase, un lema de Iñaki que quiera dar a la audiencia. Pues mira, que la constancia es el don del que no tiene ningún don, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre digo lo mismo, o sea, yo no hago nada especial, soy abogado, hay miles de abogados, seguro que hay gente que sabe mucho más que yo, no tengo ninguna habilidad especial más allá de la constancia. Y cuando eres constante, no te rindes, continúas, lo que he puesto ahí, y eres perseverante, suelen ocurrir cosas buenas. Entonces, que la gente no se desanime, que yo tengo amigos abogados, oye, es que sube 5 vídeos, pero, joder, digo, 5, mira, yo tengo 2000,
2000. Entonces, hace no mucho, mis hijas ven mucho a, ¿cómo se llama este? El mayor youtuber del mundo, MrBeast. MrBeast, vale. Y lo ven a veces desayunando, ¿no? El sábado o el domingo, y estaba yo desayunando con ellas y le escucho que estaban no viendo un vídeo, sino una entrevista que le hacían a MrBeast. Y dice el tío, bueno, tú, claro, mucha gente te pedirá consejo, tal, sí, a mí muchísima gente, y yo les digo que les voy a enseñar todo lo que quieran. O sea, ¿cómo? ¿Gratis? Sí, gratis, yo enseño gratis al que quiera, solo le pongo una condición, haz 200 vídeos y vuelve donde mí. ¿Sabes cuántos han vuelto? Dice, ninguno. O sea, me ofrezco yo, MrBeast, el mayor youtuber del mundo, a asesorar, a tal, les pido es una condición. Dice, porque es que si no haces vídeos, no sabes, no encuentras tu tono, no encuentras tu mensaje, no encuentras lo que gusta a la gente, pero no vale con 1, con 2, con 3, ni con 4, ni con 5. Muchos al principio, mucha prueba y error, mucho beta, tal, ir probando muchas cosas, vas encontrando un poco dónde tú puedes estar cómodo, dónde tu potencial público puede querer tal. Y fíjate, decía él que no le había vuelto nadie de los que le había dicho, hazme vídeos y vuelve. Esto es igual que un canal de YouTube, esto hay que estudiar, te lo digo yo, porque esto empiezas con mucha ilusión, bueno, te fijas en lo técnico, en conseguir invitados, pero claro, es como las entrevistas, esto no es una charla, esto tiene que estar en una estructura, unos temas, unos tiempos, aunque parezca todo que sale muy fluido, aquí tanto yo estoy pendiente de muchas cosas y ahora a nivel técnico estoy muy relajado, pero claro, la entrevista para que salga bien y que tenga sus momentos, hay que estudiar, no es que yo me ponga a hablar aquí de repente junto con Iñaki, no, hay un trabajo detrás, claro. No, aquí, como yo veo que tú improvisar no improvisas, nada, que está todo preparado, estructurado, pero también a base de ir haciendo diferentes podcasts, grabaciones, seguro que vas encontrando cuestiones que funcionan mejor, otras peor, pero que esto no es teoría, es práctica. O sea, cuánta gente quiero hacer, yo haría, ya, pero ponte aquí, graba, ten el día, no siempre igual tienes el mismo día, no siempre tienes... De hecho, hoy casi hoy ha habido, no vamos a contarlo, pero se ha dado una situación, un problema que pensábamos que esto no... que igual salía, pero claro, lo que me iba a suponer a mí ese problema iba a ser muy gordo. Pues nada, Iñaki, encantado, un placer. Igualmente. Yo creo que esto Ave Fénix va a durar y en un futuro diríamos ya temas muy concretos y me encantaría que volvieras aquí. Gracias a ti, no tengo ninguna duda de que va a durar, porque además que te veo como yo digo, con brillo en los ojos a la hora de plantear las cuestiones, que yo he estado súper cómodo, que está encantado, que no sé lo que habremos estado, porque se me ha pasado el tiempo... No sé qué tiempo se me ha pasado el tiempo volando. Mucho, creo, ¿no? Hora y 40 minutos. Bueno. Yo iba a decir, habremos llegado ahora, o sea, casi 2 horas, y lo que nos ha quedado. Eso, es que lo que nos ha quedado. Falta, y bueno, el récord lo tiene Roberto Aguanari, que es el teclista de Ingot. Pues claro, este podcast, en teoría, no hay que cortar nada, vamos, esto va a ser todo boom. Creo que no ha habido ningún momento, porque otras veces igual técnicamente hay que parar, pero aquí ha sido todo seguido, o sea que... Todo fluido, o sea que... Muy bien, Iñaki, gracias. Pues, un placer. Gracias Venga, a ti. Suscribiros, darle al like, seguir a Iñaki, y a mí sobre todo que tengo pocos seguidores, 145 en Instagram, un poquito de meneo, los de Iñaki también, si quieren... Sí, pues incluso si se quieren apuntar a la newsletter, yo tengo una newsletter diaria, todos los días van a tener en su bandeja de entrada a las 7 de la mañana un consejo legal, tanto de herencias, tanto de pareja, derecho de familia, cosas de actualidad también. Os metéis en Barredo Abogados, en newsletter, os apuntáis, es gratis, os desapuntáis cuando queráis. La gente que se desapunta es por qué pesado eres, todos los días, pues todos los días un mensaje en la pantalla. Muy bien, pues nada, estamos. Hasta luego. Gracias.